Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 28. Capítulo 231. El fin del nido de la Madre del Apocalipsis. Después de la muerte de la bruja de la desesperación, el nido de la Madre del Apocalipsis finalmente cayó en la locura total. El cuerpo colosal del nido, que antaño dominó el territorio del norte como una entidad divina inquebrantable, emitió un gemido desgarrador al ser cercenado su núcleo. Aunque al borde de la muerte, se negó a caer. Su batalla final ha comenzado. La carne avanzó como una marea y las paredes de carne corrupta se cerraron abruptamente, intentando devorar a cualquier invasor restante. Numerosos cadáveres cocidos que habían sobrevivido se retorcían violentamente, luchando y contraatacando como marionetas cuyos nervios habían sido cortados. Incluso con sus cavidades corporales destrozadas y sus cerebros en estado de putrefacción, aún atacaban a los humanos más cercanos, mordiendo, arañando y rugiendo con sus cuerpos devastados. Una tormenta de esporas surgió de todas direcciones, trayendo olas arremolinadas de alta temperatura, alta toxicidad y alta corrosividad. Los caballeros se retorcían en el suelo, vomitando violentamente. Algunos se protegieron, pero incluso su fuerza vital comenzó a erosionarse y consumirse. El suelo se hinchó y las paredes de la cavidad se rompieron. Todo el nido madre se agitó, sus órganos internos revolviéndose como una bestia enloquecida. Este último acto de locura ya no seguía la lógica, solo buscaba arrastrar a sus enemigos al abismo. Los ovarios se rompieron y el plasma de las esporas brotó nuevamente, expulsando columnas de sangre de decenas de metros de altura, como una erupción volcánica. Los muros de carne se hicieron añicos y se desmoronaron, como la piel que muda una bestia gigante, mientras la sangre que brotaba, mezclada con huesos fragmentados, inundaba la cavidad de la cueva. Y al final de ese pasaje desmoronado, una figura aún permanecía arrodillada, inflexible, tan majestuosa y solemne como una estatua. Su armadura carmesí ardiendo silenciosamente en medio de la luz fragmentada y el polvo. Cayo Calvino. Para proteger el rastro de luz de Artur, activó a la fuerza el talento de linaje, carga indestructible 4 veces seguidas. Cada ataque era una autoinmolación destructiva. Su sangre hirvió, sus nervios se desgarraron y el sonido de huesos rompiéndose resonó como un trueno dentro de su cuerpo. Sus ojos ya estaban rojos como el oro fundido, sus tímpanos habían reventado y la sangre le manaba a borbotones de la boca y la nariz. Todo su cuerpo gritaba, pero no retrocedió ni un paso. Rugió y rió maniáticamente, usando su propia carne como ariete y escudo, cargando contra el abismo 4 veces. Y en el momento en que la cuarta carga impactó el suelo. En el instante en que él personalmente vio esa luz, en el momento en que Artur cortó el corazón del fin. Finalmente se arrodilló. No cayó, sino que se arrodilló con la solemnidad de una misión cumplida. La pesada armadura de hierro carmesí perdió su brillo poco a poco, y su energía de batalla se enfrió lentamente como un horno moribundo. Su armadura permaneció apuntando hacia adelante, en la dirección en la que había avanzado Arturo, la esperanza que había protegido. El viento barrió las ruinas de plasma de sangre y esporas, reflejando su persistente silueta. Pero el destino todavía se negaba a concederle su último calor. Buda. Un enjambre de tentáculos que emergió desde el interior del nido de la Madre del Apocalipsis de repente se volvió loco. Un látigo neural retorcido, grueso como un pilar de piedra, descendió repentinamente del techo cavernoso, transportando toneladas de presión junto con esporas altamente tóxicas e impulsos neurales corrosivos. Golpeando directamente la figura ahora inmóvil de Gaius. Artur giró la cabeza de repente. En ese momento, sus pupilas se contrajeron bruscamente, no había tiempo para pensar. Apenas logró reunir su de batalla, ya agotado, y avanzó instintivamente entre las oleadas de llamas y temblores. Su espada de luz se desvaneció en un borrón, corriendo hacia Gaius. Talento de linaje, postura de persecución ligera activado a la fuerza. Cada centímetro de sus meridianos ardía, la velocidad de su de batalla superaba sus límites y su cuerpo apenas podía soportarlo, pero aún estaba frente a Gaius. ¡Que suene boom! El tentáculo golpeó el suelo con fuerza, desgarrando la tierra y esparciendo un fluido corrosivo como una lluvia de fuego. Como su de batalla se había agotado, su defensa estaba incompleta y su espada de luz no había regresado. Aunque el tentáculo fue cortado con un solo golpe, las toxinas corrosivas de las esporas ya habían invadido el brazo derecho de Artur a lo largo de la herida. ¡Ah! Su brazo derecho, en cuestión de segundos, pasó de carne a cenizas. Todo su brazo, junto con la espada ligera, se hizo añicos y cayó al suelo, dejando solo un tocón de hueso y sangre goteando de su armadura. Señor, gritaron los caballeros a lo lejos. Artur no respondió, simplemente puso a Gaius sobre su hombro y corrió hacia la salida. Al mismo tiempo, una figura apareció al borde del colapso. El duque Edmond sostuvo un escudo destrozado con una mano, mientras la sangre goteaba de la comisura de su boca, arrastrando a varios sobrevivientes detrás de él. No os detengáis. Todos, retrocedan. Auge. Otra sección de la pared de la cavidad se derrumbó, un fluido cadavérico brotó y la carne en descomposición cayó como una montaña. El pasadizo se derrumbó y el tiempo no esperó a nadie. Todo el personal, evacue. El rugido de Edmond resonó en la cavidad que se derrumbaba, sacudiendo las paredes rocosas y levantando polvo. Arturo, sujetando a Gaius por un brazo, lideró la carga hacia el pasaje de carne aún no completamente cerrado. Los supervivientes restantes lo siguieron de cerca, tropezando entre plasma sanguíneo y polvo de esporas, con un infierno que se derrumbaba, se hundía y se retorcía constantemente tras ellos. Estaban huyendo. Ya nadie luchaba. Ya habían luchado hasta el agotamiento.
Algunos habían perdido una pierna y eran llevados por compañeros. Algunos estaban ciegos de un ojo, pero todavía se aferraban a un compañero y seguían adelante. Algunos se mordían los labios, con la garganta ronca. Pero se negaban a detenerse. Los que sobrevivieron tuvieron que irse en nombre de los que murieron. El interior del nido madre se estaba desmoronando y cascadas de plasma de esporas brotaban de nuevo en la cavidad, como si se tragaran los últimos vestigios de la batalla. El duque Edmond cubría la retaguardia, sosteniendo él solo el último muro destruido, gritando con voz ronca: «¡Rápido, vamos!». Finalmente, antes de que el núcleo del nido de la madre se derrumbara por completo, el último caballero salió tambaleándose de ese purgatorio de carne y sangre. El escuadrón de los 10 rompedores de núcleos, 103 personas se fueron, solo 42 regresaron. Alguna vez fueron las espadas más orgullosas del imperio. Eran seres trascendentales de alto nivel, los más prometedores entre los nobles caballeros. Muchos de ellos eran los únicos herederos de sus familias, hijos de generales, todos ellos se convertirían en futuros pilares del imperio. Y ahora, la mayoría de sus nombres permanecerían para siempre en el camino que conduce al nido de la madre del apocalipsis. Después de que todos escaparon, esa aterradora existencia que una vez oprimió al territorio del norte finalmente llegó a su fin. Después de su frenesí final, el nido madre del apocalipsis finalmente se derrumbó. La membrana de esporas se rompió, las paredes de la cavidad colapsaron, el núcleo de control fue destruido, el sistema nervioso central colapsó y los monstruos cocidos cayeron uno tras otro. Como marionetas cuyas cuerdas habían sido cortadas, convirtiéndose en un limo pútrido y un fluido de esporas negro. El nido, una vez rebosante de vitalidad siniestra, ahora era un cadáver destripado, rebosante de plasma de esporas, fragmentos de carne y un mar de sangre. La niebla oscura retrocedió, las venas de la tierra temblaron y las tormentas resonaron en el cielo alto. Todo el nido madre del apocalipsis, en medio de llamas y colapso gravitacional, se desplomó en el profundo abismo del núcleo de la Tierra. Como un templo en ruinas, hundiéndose en las profundidades de la historia y el olvido. Y casi en el mismo instante. Los nidos madre dispersos por todo el territorio del norte también han colapsado. Esos diminutos nidos madre, ocultos bajo montañas, en grietas glaciares y en las profundidades de lagos muertos, resonaban con violentos temblores y derrumbes estructurales. Los densos enjambres de cadáveres de insectos que cubrían las tierras desoladas y las ruinas de la ciudad de repente se endurecieron. Parecían haber perdido el control, y al segundo siguiente, todos cayeron al suelo, sus extremidades retorciéndose, pudriéndose y desintegrándose, convirtiéndose en un fluido negro de esporas y un barro fétido, fluyendo como una avalancha entre las ruinas. Sin rugidos, sin lamentos, el enjambre de insectos simplemente murió. Sin ninguna transición, como si una conciencia central indecible se hubiera extinguido por completo, miles de millones de xenomorfos, especies alienígenas, quedaron en silencio junto con ella. Y en la base del desmoronado nido madre del apocalipsis, emergió lentamente una masa de caparazones de insectos negros. Era un huésped parecido a un insecto, del tamaño de la palma de una mano, como una bolsa de incubación para el alma. No había muerto. Este fue el último deseo de la bruja de la desesperación, y esta calamidad se deslizó silenciosamente hacia las profundidades del abismo en la tierra, huyendo instintivamente hacia la distancia. Una vez en un lugar seguro, permaneció en silencio, retirándose sobre sí misma, como un bebé que duerme en su placenta. Esperando el próximo periodo de incubación. Capítulo 232. Después de la batalla. 3 días después del final de la batalla, a 1000 millas al norte de la ciudad de la Alabarda de Hielo, no quedaba ni un solo rastro de insecto. Todos los nidos parecieron marchitarse, disolverse y desmoronarse de la noche a la mañana. La marea negra que una vez cubrió las montañas se parecía a una criatura decapitada, retorciéndose sin control por unos momentos antes de quedar en silencio para siempre. Los caballeros supervivientes, completamente armados y con máscaras de gas, entraron en aquella tierra muerta, cada paso acompañado por el sonido de la carne en descomposición desmoronándose y el esporoplasma esparciéndose. El aire estaba cargado de un nauseabundo olor a sangre y descomposición, como si toda la tierra se estuviera pudriendo lentamente. El nido madre del apocalipsis fue destruido. Aquella sombra colosal, otrora tan divina como un dios opresor del mundo, finalmente cayó entre las llamas. Y lo que se derrumbó como resultado fueron todas las voluntades que controlaban el enjambre de insectos. Esos monstruos que una vez dominaron las pesadillas del territorio del norte ahora no eran más que un charco de aguas residuales. Aunque la guerra había terminado, trajo un suspiro de alivio a todos. Sin embargo, mientras contemplaban las ruinas quemadas, las ciudades en ruinas y la tierra erosionada por los huevos de insectos, la gente no podía ignorar la verdad más cruel en sus corazones. Esta guerra se ganó, pero el coste fue terriblemente alto. Según estimaciones aproximadas, la población total del territorio del norte ha disminuido en más de 4/5 partes. Millones de vidas, como una marea, desaparecieron en apenas unas semanas, sin siquiera tener sus nombres grabados en las lápidas. Decenas de ciudades otrora prósperas se han transformado en criaderos de insectos, cubiertas de huesos y paredes desmoronadas. Las antiguas familias del territorio del norte fueron completamente diezmadas, sus linajes se extinguieron, sus estandartes desaparecieron. La tierra ya no era como ayer, las cavidades dejadas por los nidos de insectos destruidos se habían convertido en nuevas fisuras, los ríos habían cambiado de curso, las llanuras se habían elevado. Los caminos habían dado paso a bosques salvajes y las fortalezas se habían hundido en pantanos. El territorio del norte ya no era el mismo que ayer. La reconstrucción futura sería, sin duda, extremadamente difícil. El más afectado fue, naturalmente, el gobernador del territorio del norte, el duque Edmond, quien había agotado todos sus recursos en esta guerra conocida como el día del juicio final.
Esto no fue solo el declive de su cuerpo, sino también el colapso de su panorama político. El territorio del norte fue su raíz. Pero ahora, 4/5 de la población de esta tierra se habían convertido en cadáveres, y los nobles, las ciudades y los caballeros que una vez apoyaron su sistema de gobierno estaban debilitados o aniquilados. La mayoría de los vasallos subordinados que alguna vez dieron discursos pomposos en la sala del consejo desaparecieron por completo del mapa del imperio después del desastre, y todos figuran como desaparecidos. Su sistema de defensa cuidadosamente planeado para el noble territorio del norte se había convertido en una mera formalidad. Y la verdadera crisis fue su cuerpo. Después de la guerra del juicio final, sus órganos internos estaban casi medio destruidos y su energía vital de batalla estaba severamente agotada. Lo peor era que su único heredero aún estaba en el vientre de la duquesa Helena. Un bebé no nacido tendría que afrontar un futuro sin protección. Si no hubiera un cambio de rumbo, la familia Edmond, una de las 8 grandes familias desde la fundación del imperio, podría entrar en un periodo de rápida decadencia. La familia Edmond, sin un duque, no sería más que un cascarón vacío esperando a ser vendido. Y el impacto de esta guerra no solo cambiaría el paisaje del territorio del norte, sino que ciertamente afectaría el paisaje de todo el imperio. La Legión de Sangre de Dragón, la fuerza militar que representaba la voluntad más inquebrantable del imperio, pagó un alto precio en la batalla del día del juicio final. El comandante Arthur perdió un brazo, aunque todavía podía luchar, su poder de combate se redujo considerablemente. El vicecomandante Gaius yacía inconsciente, con su energía de batalla agotada y su destino incierto. Y entre los más de 100 combatientes de élite bajo su mando, miembros de varias familias importantes del imperio, solo 42 regresaron después de la guerra. Las grandes familias no perderían esta oportunidad de desafiar al poderoso emperador. El futuro del núcleo noble del imperio estaba a punto de enfrentarse a turbulencias. Y Luis, que había prestado grandes servicios en esta guerra, se encontró ya en el ojo de esta tormenta. El viento en la ciudad de la Alabarda de Hielo todavía traía un frío intenso y olor a pescado. Arthur caminaba lentamente, envuelto en una capa negra, con su brazo derecho reducido a un muñón fuertemente envuelto en vendas. Me voy. Su voz era tan profunda como siempre, pero con un toque extra de ternura comparado con lo habitual. Después de un momento de silencio, habló en voz baja: Gaius vivirá. Yo mismo lo acompañaré a la capital imperial para que reciba el tratamiento más adecuado. Cueste lo que cueste, haremos que despierte. Luego hizo una pausa y su mirada se posó en Louis. Y a ti. Informaré de tus méritos en esta batalla directa y honestamente a su majestad. En ese momento, este hombre habitualmente taciturno mostró, atípicamente, un ligero signo de vacilación, pero finalmente habló. Lo hiciste muy bien. Tu hermano mayor está muy orgulloso de ti. Me ha hablado de ti más de una vez. Louis bajó ligeramente la cabeza, como si quisiera ocultar sus emociones. Entonces Arthur se giró y se fue, regresando a la capital imperial con los restos de la Legión de Sangre del Dragón. Después de despedirse de Arthur, Louis también estaba a punto de abandonar Ciudad Alabarda de Hielo y regresar al territorio de la Marea Roja, pero por supuesto, antes de irse, necesitaba despedirse del duque Edmond. En aquel muro de piedra, bañado por la sangre decenas de veces, volvió a ver al duque Edmond. Estaba envuelto en la capa negra y dorada estándar del imperio, de pie junto a las almenas en ruinas, su rostro tan pálido que era casi indistinguible de la nieve. Luis sabía que la salud del duque Edmundo era muy grave. No se trataba solo de un cansancio aparente y de un envejecimiento, sino de un auténtico colapso patológico, de un colapso interno. El sistema de inteligencia diaria ya había enviado un mensaje. Se había obligado a sobrecargar el meridiano del corazón una vez antes de la batalla contra el nido de la madre del juicio final. Y ahora su de batalla estaba turbulento, sus heridas internas reaccionaban severamente, causándole noches de insomnio y un dolor punzante que le quemaba el corazón y los pulmones. El duque aún estaba vivo, confiando únicamente en su fuerza de voluntad. Si no hubiera tantas cosas que sostener, podría haber muerto hace 2 días. Y sin un encuentro milagroso, probablemente no habría durado muchos años más. Luis todavía estaba muy triste. El duque era una gran figura que siempre lo había apoyado. De no ser por su apoyo, confianza y movilización de recursos, su territorio Marea Roja no se habría desarrollado tan bien. Si el sistema de inteligencia alguna vez le proporcionara un elixir milagroso, se lo enviaría al duque. Con esto en mente, ya había llegado ante el duque. Y estás aquí. La voz del duque seguía firme como el hierro y la piedra, aunque su pecho ya estaba cubierto de cicatrices. Se dio la vuelta y su tono daba a entender que se trataba de asuntos oficiales, pero también como si le estuviera confiando algo a su único hijo. Esta vez has prestado un gran servicio. Todo el territorio del norte te debe un favor. Pero debes regresar. Regresa a la Marea Roja y dales a los sobrevivientes el descanso que merecen. Las recompensas que merecen llegarán pronto. Su majestad dará la orden personalmente. Tosió levemente, tapándose la boca con un pañuelo, mientras un poco de sangre goteaba silenciosamente. Y, añadió, bajando un poco la voz, si hay refugiados, huérfanos, acojan a todos los que puedan. El territorio del norte se acabó, pero no se puede dejar a la gente sin raíces. El viento traía olor a sangre. Louis no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en el hombre que una vez había impresionado al territorio del norte. Esta figura, que una vez había reprimido por sí sola todo el territorio del norte y sofocado rebeliones, ahora parecía increíblemente frágil al atardecer. Cuida a Emily por mí. Esta instrucción se parecía más a darle una tarea a un huérfano que a una orden. Louis lo miró con una expresión compleja y un peso que nunca antes había sentido en el pecho. El escudo más resistente del imperio se estaba agrietando silenciosamente. Lo haré. Asintió solemnemente.
El duque hizo un gesto con la mano, como dando una orden, ve. Luis se giró y descendió la muralla de la ciudad, con su figura alargada recortada contra el sol poniente. Capítulo 233. Regreso. En el extremo sur del territorio del norte, en el valle de pinos y abetos, se encuentra un pequeño pueblo olvidado por los mapas. Estaba ubicada en el límite del bosque montañoso, perpetuamente envuelta en niebla y pinos. Alrededor de 100 personas trabajaban allí desde el amanecer hasta el anochecer, lo que la convertía en una de las aldeas más prósperas del territorio del norte. Hasta ese día, cuando llegó la pesadilla. No fue un ataque a gran escala por parte de la madre del nido del apocalipsis, solo unos pocos cadáveres de miembros de la familia devorada por gusanos en busca de comida. Pero para una pequeña aldea con casi ningún poder de combate, fue un completo desastre. Son monstruos. Corran todos. Esa fue la advertencia que gritó en voz alta Tal, el cazador del pueblo, desde el borde del bosque. Luego vino el caos. Gritos, tropiezos, ruido de carne siendo roída y antorchas ardiendo sin control. Elvin, el herrero, blandía su martillo de forja aún caliente, intentando aplastar los cadáveres de la familia carcomida por los gusanos que avanzaban hacia él. Las chispas volaron en el instante en que el martillo golpeó el caparazón del insecto, como la llama débil e inquebrantable en sus ojos. Luego le arrancaron el brazo derecho. No te preocupes por mí, vete. Rugió, usando su mano restante para empujar a la chica detrás de él hacia la ruta de escape. Pero entonces Tal, el cazador, lo apartó, la sangre le corría por el hombro y manchaba todo el camino de la montaña bajo sus pies. Huyeron a una cueva cerca del pueblo. Eran los restos de una antigua mina, sellada desde hacía mucho tiempo por el polvo y las enredaderas. Pero en ese momento, se convirtió en sinónimo de vida. Al final, solo 24 personas sobrevivieron y lograron escapar a la cueva. Ancianos, mujeres, niños y el joven herrero, inconsciente y sangrando. Apenas sobrevivían con restos de raciones secas y agua de lluvia que goteaba por las paredes de la cueva. La cueva estaba oscura y húmeda, y los gritos de la familia devorada por gusanos resonaban afuera. Nadie se atrevía a hacer ruido. Algunos lloraron, algunos se quedaron mirando al vacío, algunos intentaron rezar y algunos apretaron los dientes y dijeron, mientras estemos vivos, todavía hay esperanza. El hambre era un dolor metálico que subía desde lo más profundo del estómago y se extendía por todo el cuerpo, como si toda la nutrición hubiera sido drenada de los huesos, dejando solo un frágil caparazón. La antigua mina de Vale dos Pineiros y Abetos se había convertido verdaderamente en una casa de huesos. La gente sobrevivía royendo raíces de árboles, masticando madera seca y lamiendo la condensación de las paredes de roca. El frío en la cueva era cortante, por lo que solo pudieron encender con cuidado un pequeño fuego para evitar ser olfateados por los cadáveres de la familia carcomida por los gusanos. Utilizaron humo para enmascarar su olor e incluso colocaron piedras en la entrada de la cueva, tratando de engañar los instintos de los monstruos. Lo más aterrador eran las constantes explosiones y el zumbido de los insectos que venían del exterior, como si el infierno acechara en la tierra. No había día, ni noche, solo 8 días continuos de caos y silencio sepulcral. El 8º día. Sus raciones se agotaron por completo. El niño más pequeño comenzó a llorar en silencio. Las marcas de lágrimas secas en las comisuras de sus ojos estaban más agrietadas que sus labios. Mamá, tengo mucha hambre. Espera un poco más, solo un poco más. Un joven intentó abandonar su casa. Pero no pasó mucho tiempo antes de que regresara, sus ojos tan vacíos que parecían haber perdido sus almas. Dijo, allí afuera todo se mueve, el suelo está vivo, es un verdadero infierno. Después de eso, comenzó a gritar y balbucear, enterrando su cara en el fuego y llorando, todavía están allí, no nos esconderemos en ningún lugar. El amanecer del 9º día aún no había llegado y la mina estaba al borde del colapso. Ahora mismo. Clic, clic. Un sonido metálico casi inaudible, como de fricción, provenía del costado de la pared de la montaña. Todos contuvieron la respiración, sin saber si se trataba de una muerte reciente o del final definitivo. Luego vino la luz de las antorchas. La luz de la antorcha se reflejó en las paredes húmedas de la cueva, emitiendo un brillo cálido y sagrado. En aquel 9º día sin sol, caballeros con armaduras rojas y plateadas entraron en la cueva, enarbolando antorchas, como ángeles descendidos del cielo en los mitos. Sus capas ondeaban al viento y las llamas iluminaban el emblema de sus pechos, un sol amarillo sobre fondo rojo, un sol abrasador. ¿Son humanos? Realmente son caballeros. Ayuda, ayuda. En el segundo siguiente, figuras demacradas emergieron de las profundidades de la cueva. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos inyectados en sangre, y vestían harapos manchados de sangre y mantas tejidas con hierbas silvestres. Algunos se arrodillaban, otros gateaban, solo para acercarse a ese rayo de luz. «Dadles agua», ordenó con voz grave el capitán Caballero. Los caballeros que lo siguieron abrieron rápidamente sus odres de agua y sus botiquines de primeros auxilios atados a sus cinturas, distribuyendo raciones secas, agua purificada y pociones curativas básicas, una por una. El vapor del agua caliente se elevaba en el aire frío, como débiles restos de un calor humano perdido hace mucho tiempo. Algunos sostenían el agua, temblando mientras bebían, llorando mientras bebían. Algunos se desmayaron en los brazos de los caballeros antes de que pudieran siquiera expresar su gratitud. Los caballeros dijeron, no tengan miedo, todo está bien ahora. Somos los caballeros de rescate del territorio de la Marea Roja, bajo el mando de Lord Louis. ¿Lord Louis? Repitió un anciano, inexpresivo, pues claramente nunca había oído ese nombre antes. Pero sabían que estos caballeros los habían salvado.
En ese momento, sus nombres no importaban, lo que importaba era que todavía estaban vivos, que alguien los había salvado. El joven herrero, cubierto de heridas, fue ayudado a salir de la cueva por dos caballeros. La mitad de su rostro estaba cubierto de ceniza, la otra mitad de sangre, pero sus labios temblaban mientras susurraba repetidamente: estamos vivos, no estamos muertos. Alguien entre la multitud no pudo contenerse y se arrodilló, postrándose y llorando histéricamente, como para compensar todas las lágrimas no derramadas de los últimos 8 días de una sola vez. La orden de caballeros no los apresuró, simplemente los integró a todos en la cola de migración de emergencia y los escoltó hacia el sur. Esta no era la primera vez. Ya se han enviado decenas de equipos de rescate del territorio de la Marea Roja. En cada expedición, llevaban abundantes raciones secas, simples cristales purificados y pociones mágicas básicas como suministros de rescate. Solo para encontrar humanos aún con vida en los huecos entre la casa devorada por gusanos y la niebla corrosiva. En bosques de montaña, valles escarpados, cuevas bajo lechos de ríos congelados e incluso pasajes secretos bajo las ruinas de fortalezas desmoronadas. Siempre hubo gente que apenas podía sobrevivir, esperando solo ese rayo de luz tardío. El hecho de que pudieran localizar con precisión estos sitios de supervivencia no fue una coincidencia, fue gracias al sistema de inteligencia diaria. Innumerables personas comunes, originalmente destinadas a morir en la casa cortada por gusanos, sobrevivieron gracias a esta información. Son los caballeros del territorio de la Marea Roja. El señor Luis los envió. El dragón antiguo lo envió para salvarnos. A través de la tradición oral entre los sobrevivientes. El joven lord que rompió el asedio en la guerra del territorio del norte y arrasó con el nido de la madre del juicio final dejó de ser solo una persona y se convirtió en un sol que brillaba continuamente sobre ellos. Los niños dibujaron en secreto la bandera roja en el barro y las mujeres cosieron tiras de tela del territorio de la Marea Roja en sus cinturones de oración. Y los ancianos murmuraban suavemente: Luis Calvino, como si estuvieran recitando una escritura de redención. No entendían ni de imperios ni de órdenes de caballeros, solo sabían que ese nombre, en su hora más desesperada, los había traído de regreso. Fue fe. Era sinónimo de milagro. De vuelta en el territorio de la Marea Roja, los soldados heridos y exhaustos, que acababan de salir de la casa devorada por gusanos, desmontaron y se quitaron las armaduras. Al acercarse al carruaje, un capitán de rescate cubierto de polvo se arrodilló y dijo con voz ronca: Valle de pinos y abetos, los 24 sobrevivientes han regresado sanos y salvos. Miró el informe manchado de sangre y luego al caballero. Él simplemente asintió levemente, sin decir mucho. Bajó la mirada hacia el mapa táctico, toda aquella zona del territorio del norte que antes estaba compuesta de montañas y ríos, ahora reducida a páramo. Continuar. Su voz era tranquila, su tono bajo, pero todos sabían que detrás de esas dos palabras yacía la responsabilidad de incontables vidas. El equipo actual ya ha acogido a más de 3.000 refugiados. Soldados heridos, huérfanos, viudas, nobles fugitivos, mercenarios varados, todos sabían que mientras pudieran entrar al territorio de la Marea Roja, no serían devorados nuevamente por la casa devorada por gusanos. La distancia entre Ciudad Alabarda de Hielo y territorio Marea Roja no era tan grande. El carruaje avanzaba lentamente y, con cada ruina de aldea o ciudad que pasaba, el aire se hacía más pesado. Los campos que una vez existieron ahora son solo parches de ruinas carbonizadas. Junto a la lápida de piedra del pueblo solo quedaron los restos fragmentados de un niño, con unas cuantas pequeñas costillas esparcidas cerca. Vio el cadáver de un anciano sentado bajo el alero, cubierto por una gruesa capa de nieve. El río ya no estaba claro, algunos tramos de agua, contaminados por cadáveres y esporas, presentaban una extraña coloración entrecruzada de rojo y negro. Los peces habían desaparecido hacía tiempo, dejando solo espuma y un olor pútrido. Algunos bosques fueron quemados por las esporas, sus ramas carbonizadas y negras como la tinta, elevándose hacia el cielo como un lamento. Los jinetes permanecieron en silencio, incluso los caballos estaban inquietos, como si presintieran la muerte persistente que aún no se había disipado de esa tierra. Mientras el carruaje avanzaba, Lois observaba las pintorescas ruinas fuera de la ventana, mientras sus dedos tamborileaban inconscientemente en el borde del mapa. El paisaje del territorio del norte quedó devastado, las carreteras destruidas y los puentes derrumbados. La población fue diezmada, la nobleza exterminada y la cadena de suministro de recursos colapsó por completo. El territorio del norte realmente murió una vez, murmuró suavemente. Fue claramente el vencedor de la guerra, pero no sintió ninguna sensación de regreso triunfal. Se reclinó en el carruaje y cerró los ojos con cansancio. ¿Cómo se desarrollará el futuro? Medios de vida, recursos, reconstrucción del orden, expansión territorial, luchas políticas, posiciones nobles. Surgieron muchos problemas. Sabía que, tras la guerra, el territorio del norte sería un vacío sin nadie que lo gobernara. Y no tendría más remedio que llenar ese vacío, convirtiéndose en una de las principales fuerzas en la reconstrucción del territorio del norte. Aunque el decreto de recompensa del emperador aún no había sido emitido, Luis ya sabía en su corazón. La tierra ya no es un problema. Después de esta catástrofe que aniquiló a 4/5 partes de la población, la tierra quedó vacía y silenciosa, esperando nuevos gobernantes que escribieran las reglas. La muerte de numerosos nobles, especialmente las rupturas generacionales y la extinción de varios feudos importantes en el territorio del norte, también significaron que el emperador tendría que reafirmar su poder. Y Lois Calvino, señor del territorio de la Marea Roja, estaba sin duda en lo más alto de la lista de candidatos al premio. Pero esto era al mismo tiempo una recompensa y un veneno. Tuvo que afrontar no solo la reconstrucción del orden después del desastre, sino también protegerse de aquellos viejos nobles y nuevos enemigos políticos que reclamarían crédito. Dudarían de sus orígenes y buscarían ganancias personales.
Una nueva guerra, sin derramamiento de sangre, ya había comenzado, aunque, en ese momento, no era algo que él pudiera controlar. Ya había escrito a su padre, el duque, pidiéndole que intercediera y resolviera la situación. Después de un largo y oscuro viaje de regreso, Lois finalmente regresó al territorio de la Marea Roja. Cuando el caballero se quitó la capa y dejó al descubierto su visera, dijo en voz baja: «Señor, ya estamos en casa». No necesitaba responder. Porque ya había visto, en la curva familiar de la montaña, densas figuras de pie en el sendero, de cara al viento. Es como saludar al sol que emerge entre las nubes. La frontera del territorio de la Marea Roja era como un umbral que conducía a la luz. A diferencia de la mayor parte del territorio del norte, que era un páramo de fluidos de insectos y pasta de esporas omnipresente, aquí el cielo todavía era azul. Las nubes blancas se movían perezosamente y el humo de la cocina se elevaba suavemente entre las montañas. Esta tierra, el territorio de la Marea Roja que había construido ladrillo a ladrillo, todavía estaba intacto. Fue gracias a sus meticulosos despliegues previos a la guerra, las incesantes alertas del sistema de inteligencia diaria y los pequeños equipos que se apresuraron a llegar al frente y regresaron en silencio. Y hoy, el que hacía milagros ha regresado. No fue recibido por una orquesta de la corte, ni por una alfombra roja y pétalos de flores, sino más bien por la sincera confianza y reverencia en miles de rostros. Agricultores que habían salido corriendo de sus campos, artesanos cubiertos de acerrín, médicos de aldea sosteniendo a hombres heridos con lesiones persistentes, niños con banderas rotas. Todos se reunieron a ambos lados del camino, llegando espontáneamente, con sus rostros llenos de entusiasmo y gratitud. Lo que tenían en sus manos eran telas rojas toscamente teñidas, ramos de hierbas medicinales que aún conservaban su fragancia incluso después de secarse y simples placas de madera pintadas con un sol rojo. Sabían lo que había sucedido afuera y sabían quién había salvado esa tierra del desastre, quien les había abierto un camino entre la casa cortada por gusanos y la desesperación. Alguien gritó: «Lord Lois ha vuelto. Ha vuelto el sol». Alguien gritó con voz ronca: «Él es quien nos salvó. ¡Viva Lord Lois! La Marea Roja es eterna. El sol brilla para siempre». Algunos lloraron y otros se arrodillaron. En ese momento nadie le preguntó de dónde venía ni a dónde iba. Ellos simplemente, de la manera más humilde, lo consideraban el verdadero sol. Y en medio de esa multitud, Lois vio muchas figuras familiares y desconocidas, la anciana con la mitad de la cara quemada, que había perdido a su hijo en las llamas, pero que ahora sonreía con el único ojo que le quedaba. La joven madre, que había perdido a su marido, hizo una profunda reverencia con un bebé que lloraba en sus brazos. El niño que había sido enterrado en la nieve, aún con cicatrices sin tratar, sostenía una tabla de madera pintada con la marca del sol, levantándola hacia el viento como si dijera: «¿Has regresado? He estado aquí todo el tiempo». Entre ellos se encontraban algunos habitantes originarios del territorio, otros eran refugiados, huérfanos y personas en apuros a quienes Luis había rescatado uno a uno de la tierra devastada. No eran nobles, pero aún así, le ofrecieron a Luis la respuesta más profunda y amable, en silencio. En medio de la cálida bienvenida de los residentes del territorio de la Marea Roja, la mirada de Lois finalmente cayó sobre esa figura familiar. Emily, con su cabello azul meciéndose suavemente con el viento, todavía llevaba un vestido noble, sencillo pero elegante. Ella estaba parada justo al frente de la multitud, sus ojos ligeramente rojos, pero manteniendo la postura de una dama noble, caminando lentamente hacia él. Las yemas de sus dedos descansando delicadamente sobre su hombro. «Has vuelto», susurró con calma, como si estuviera reprimiendo emociones que llevaban mucho tiempo desbordándose en ella. Lois la miró y asintió levemente: «He vuelto». Apenas terminó de hablar, ella no pudo contenerse más y se arrojó a sus brazos, con movimientos contenidos, pero con un sutil temblor, como si una larga espera finalmente hubiera llegado a su fin. Detrás de él, Sif se acercaba lentamente, su cabello corto y blanco plateado se mecía ligeramente con el viento y las puntas aún cubiertas de ceniza. Ella se quedó a unos pasos de distancia, con los brazos cruzados, y resopló: «Así que finalmente decidiste regresar». Su tono era tan agrio como siempre, pero no se detuvo. Tras acercarse a él, también lo abrazó sin dudarlo. Ella permaneció tan terca como siempre, pero los bordes de sus ojos estaban rojos. En ese momento, Luis sintió de repente que todo el cansancio y la confusión de su viaje finalmente habían encontrado un lugar de descanso. Capítulo 234. Problemas posteriores al desastre. Lois abrió lentamente los ojos y el familiar techo de madera de Ciudad Marea Roja apareció ante él. «Volví». A medida que su conciencia se aclaraba gradualmente, la tensión que había pesado sobre su pecho durante todo el viaje finalmente se disipó. De sus costados llegaban suaves sensaciones y sonidos de respiración delicada. A su izquierda y a su derecha, Sif y Emily se aferraban a él fuertemente como dos pulpos. Cabello plateado y azul enredado en las sábanas, mejillas sonrojadas con un ligero rubor, aliento cálido y expresiones relajadas. Aparentemente todavía inmersas en la alegría persistente del reencuentro de la noche anterior. La ausencia realmente hace que el corazón sienta más anhelo. Lois rió suavemente, acariciando suavemente los mechones de cabello de Emily en su hombro con las yemas de sus dedos, y luego tocando los finos pelos cerca del lóbulo de la oreja de Sif. Pero ahora no era el momento de entregarse a un abrazo amoroso. Movía su cuerpo con movimientos mínimos, retirando discretamente sus brazos como un fugitivo sigiloso, sin despertarlos. Exhaló, levantó lentamente la mano e hizo un gesto en el aire. Sistema de inteligencia diaria activado. Acompañada por un zumbido bajo, una interfaz translúcida de color blanco azulado emergió del vacío. La información llegó como gotas de lluvia, brillando con una luz fría y organizándose rápidamente.
Actualización diaria completa de inteligencia. 1. La bruja de la desesperación se transformó en una semilla del apocalipsis y actualmente está latente en la corteza profunda, con un despertar esperado en 10 años. 2. Titus Llama Helada aprovechó el caos en el nido de la madre para unificar lo que quedaba de la tribu Luna Helada, proclamándose señor del norte helado. Sus intenciones expansionistas son claras, con el probable objetivo de integrar a las comunidades bárbaras del norte. 3. El grupo de magos que continuará la investigación del bosque mágico ya partió hacia el norte. Su rostro, que anteriormente parecía cansado, se iluminó instantáneamente. ¿No está completamente muerta? De repente, sus dedos se detuvieron y frunció el ceño con preocupación. Había presenciado personalmente el colapso del nido madre del apocalipsis en el núcleo de la Tierra entre las llamas y la gravedad. Sin embargo, el origen de esta guerra, la bruja de la desesperación que casi destruyó todo el norte, todavía estaba viva, aunque solo fuera como una semilla. Maldita sea, su corazón se hundió por un momento. Pero entonces, su mirada cayó sobre la frase que hablaba del despertar en 10 años, y sus emociones se calmaron gradualmente. 10 años, murmuró para sí mismo, entonces todavía tengo 10 años, tiempo suficiente para prepararme. Como no había información más detallada, solo podía confiar en su fuerza futura. Si el sistema de inteligencia diaria pudiera proporcionar la ubicación de la bruja de la desesperación en el futuro, inmediatamente tomaría bombas mágicas y esparciría sus cenizas. Luego vino el segundo elemento, la unificación de la tribu Coldmon restante por parte de Titus Frozen Flame durante el caos, lo que hizo que Lois frunciera el ceño nuevamente. Tito. Le sonaba bastante ese nombre, que había aparecido varias veces en el Daily Intelligence System. Lois recordaba que fue él quien envenenó al padre de Sif, un tipo brutal y astuto, con la malicia de un lobo. La tribu Luna Fría era una de las tribus nómadas más hábiles en el combate en las salvajes regiones del norte. Después de que el padre de Sif murió en batalla y la tribu se desintegró, el nombre que debería haberse desvanecido en el olvido fue unificado por Titus debido al caos causado por el nido de la madre. Lo que era aún más aterrador era que su ambición no terminaba ahí. Si pudiera integrar verdaderamente a los bárbaros del norte, no habría más barreras en el norte. El norte acababa de perder 4/5 partes de su población, los linajes nobles fueron diezmados, las fortalezas destruidas y las legiones imperiales sufrieron graves pérdidas. Ahora, si las fuerzas bárbaras aliadas marchaban de nuevo hacia el sur, ni siquiera la ciudad de la Alabarda de Hielo podría resistir un segundo desastre. Necesito acelerar los preparativos de las tropas. Los sistemas militares y políticos, el entrenamiento de la caballería, las fortalezas fronterizas, todo debe comenzar antes de lo previsto, murmuró Lois para sí mismo. Se quedó mirando la pantalla de luz, sacudiendo la cabeza con una sonrisa amarga. ¿No se puede dejar al norte en paz durante un año entero? La siguiente información alivió un poco su preocupación. El grupo de magos que continuaría la investigación en el bosque de los magos ya había partido hacia el norte. Antes de regresar al territorio de la Marea Roja, tuvo una breve conversación con el ser conocido como el Mago Supremo en la ciudad de la Alabarda de Hielo. La otra parte estaba bastante interesada en él. En ese momento, Lois no ocultó nada y expresó directamente su deseo de unirse al Bosque Mágico. El Bosque Mágico, la organización más misteriosa del mundo, albergaba innumerables libros, teorías rigurosas e incluso un flujo interminable de hechizos mágicos. Desafortunadamente, los requisitos de entrada eran extremadamente altos. Lógicamente, para que un mago salvaje como él se uniera a la orden, tendría que, como mínimo, ir a la sede en el Bosque de los Magos, pasar 3 rondas de pruebas de selección, un periodo de prueba de 1 año y, finalmente, completar un contrato de alma y un voto ritual. Pero el Mago Supremo se limitó a sonreír levemente. ¿Con el norte en este estado, aún desea continuar con el proceso? Un equipo de evaluación de cualificaciones lo acompañará entonces. Lois miró la pantalla de luz, ya con un plan en mente. La llegada del grupo de magos no solo ayudaría a lidiar con la contaminación residual de la esencia de magma del nido de la madre, para él, era una oportunidad de dejarse llevar por la corriente. Si la prueba es aprobada, murmuró, golpeando suavemente la mesa con las yemas de los dedos, entonces seré un miembro legítimo del bosque de magos, y esos hechizos que antes solo podía aprender en secreto ahora podrán usarse abiertamente. Lois cerró la interfaz y la pantalla de inteligencia de color blanco azulado se disipó, transformándose en una ligera nube de polvo y desapareciendo en el aire. La luz de la mañana se filtraba a través del techo, pero la habitación permanecía en silencio, solo se oía la respiración tranquila de sus 2 esposas emanando por debajo de las cálidas mantas. Se levantó de la cama silenciosamente, se puso la bata, caminó hacia la ventana y abrió una de las rendijas. Una brisa fresca le rozó el rostro, la mañana en el territorio de la Marea Roja era inmaculada. Pero no se demoró, inmediatamente se sentó en su posición habitual, bajó la mirada, cruzó las piernas y comenzó su cultivo diario. Su cultivo había sido un tanto descuidado durante la guerra y necesitaba reanudarlo. Lois se sentó con las piernas cruzadas y, con cada respiración, su y su sangre vibraban, guiando lentamente el flujo de energía dentro de su cuerpo. Técnica de respiración de marea, murmuró. Su respiración era como la marea, subiendo y bajando a un ritmo constante. Cada respiración se sentía como si el océano se estrellara contra su pecho, y cada exhalación se sentía como una poderosa marea baja, lavando los gases residuales y la fatiga de su cuerpo. La energía vital circuló por sus meridianos, el flujo sanguíneo se aceleró, sus huesos se calentaron ligeramente y los meridianos se expandieron como si estuvieran siendo forjados. Esta técnica de control de la respiración no era llamativa, pero le permitía hacer progresos constantes cada día. La luz de la energía de batalla en su cuerpo parpadeó levemente. Abrió los ojos, sintiendo un ligero alivio, pero también una sonrisa algo desamparada.
Mi linaje se ha fortalecido varias veces, ya no es la aptitud inútil que alguna vez fue, pero ya no es de primer nivel. Sabía que, para convertirse en un caballero verdaderamente extraordinario, ese ritmo estaba lejos de ser suficiente. Espero que el sistema de inteligencia diaria pueda revelar algunos recursos de cultivo raros algún día. Exhaló suavemente aire cálido y luego cerró los ojos, volviendo a un estado meditativo. Esta vez fue por magia. Técnica de meditación original. Su conciencia se sumergió en el océano mental, todo ruido externo desapareció instantáneamente. Vio la runa suspendida silenciosamente en lo más profundo de su mente, como un corazón rúnico primigenio, latiendo lentamente. El poder mágico comenzó a fluir. No se trataba de una absorción forzada ni de una infusión voraz, sino de resonancia, de comunicación en una frecuencia compatible. El poder mágico que flotaba libremente en el aire fue absorbido suavemente, fluyendo naturalmente hacia su mente como una marea. Todo el proceso fue tranquilo y sereno, aunque varias veces más rápido que las técnicas de meditación tradicionales. Aunque todavía queda un camino por recorrer para convertirme en un verdadero archimago del bosque de los magos, debería poder lograrlo en unos 2 años. Podía sentir que su poder mágico había cruzado silenciosamente un umbral. Cuando Luis abrió los ojos, el cielo afuera ya estaba brillante. No experimentó la tranquilidad matutina convencional, en cambio, percibió que 2 presencias familiares ya estaban a su lado, una a su izquierda, la otra a su derecha, una de color blanco plateado y la otra azul marino. Sif se sentó con las rodillas juntas, apoyada contra la pared junto a la puerta, con la mirada fija en él. Las puntas de su cabello aún estaban húmedas por el rocío de la mañana, claramente se había despertado sin molestarlo, eligiendo sentarse y esperar en silencio. Emily ya se había levantado y se había cambiado de ropa, todavía llevaba un elegante vestido azul claro, y su suave cabello estaba adornado con un accesorio de plumas plateadas. Ella sostuvo su abrigo en silencio, mirándolo con ternura. ¿Ya terminaste de cultivar?, preguntó Emily en voz baja, con una ligereza que había perdido hacía tiempo. Lois exhaló su último aliento, se levantó lentamente, estiró sus extremidades, sus ojos aún mostraban la intensa concentración que había adquirido durante su cultivo. Sif hizo pucheros, por fin decidiste despertar. Ya han pasado 2 horas. Su tono era agudo, sus palabras despiadadas, pero en el instante en que se puso de pie, ella caminó hacia él y casualmente enderezó su cuello ligeramente arrugado con movimientos muy delicados. Los 3 compartieron algunos momentos íntimos, luego salieron de la habitación y se dirigieron al comedor. Sobre la mesa había sopa humeante de pescado ahumado, pan de centeno y carne de oso de 2 cabezas en conserva, una especialidad del territorio de la Marea Roja. La comida no era lujosa, pero para los estándares actuales del norte, se consideraba abundante. Mientras estabas fuera, dijo Emily, sirviéndole el té, Sif y yo nos encargamos principalmente de los asuntos del territorio de la Marea Roja, con la ayuda de Bradley. No pasó nada grave. Ya hemos distribuido a los refugiados recibidos en los distintos territorios, según el plan que nos dejaste. Durante tu ausencia, Sif, Bradley y yo trabajamos básicamente en 3 turnos, coordinando recursos día y noche. Sif cogió un trozo de carne y resopló. Si no hubiera colgado las cabezas de esos pocos nobles menores del sur que se atrevieron a acaparar provisiones en la atalaya, la gente probablemente todavía estaría murmurando. Quizás nadie sobreviva este invierno. Lois mordió un trozo de carne de oso y su tono de repente se volvió serio. ¿El suministro de grano del territorio todavía es manejable? Emily frunció el ceño ligeramente al escuchar sus palabras y negó con la cabeza. Sin ayuda externa, tendremos que empezar a reducir las raciones dentro de un mes, suspiró Sif. Menos mal que nos diste prioridad a la cosecha de los cultivos de maduración temprana. De lo contrario, ya podríamos estar muriendo de hambre. ¿Qué dijo la familia Calvin? Lois giró la cabeza para mirar a Emily. Emily asintió. Por fin recibí respuesta a la carta que envié de tu parte. La familia Calvin prometió proporcionar trenes de grano, que llegarán a la frontera del territorio de la Marea Roja en una semana, lo que debería abastecernos, como mínimo, durante todo el invierno. Sif se encogió de hombros y añadió, en resumen, no vamos a morirnos de hambre. Pero no esperes comer hasta estar lleno. Lois mordió el mango de la cuchara, asintiendo levemente, aparentemente pensativo, pensaré en otra cosa. Después de la comida, Lois no se entretuvo, se levantó, se puso la bata y caminó en silencio hacia su oficina. Voy a la oficina, dijo en voz baja, mirando hacia atrás. Emily asintió. Al empujar la pesada puerta de roble, le llegó el familiar aroma de libros mezclado con polvo fino. Bajo la tenue luz de la lámpara, la larga mesa, cargada de mapas topográficos y documentos estadísticos, parecía haber estado esperándolo durante mucho tiempo. El viejo mayordomo, Bradley, ya estaba de pie a un lado, con una expresión seria y las manos entrelazadas tras la espalda. Bienvenido de nuevo, mi señor. Lois asintió, dijo poco, simplemente se sentó, se arremangó y contempló la crisis que tenía por delante. Respiró profundamente y escribió la primera frase impactante en el papel, crisis alimentaria. Originalmente, los graneros del territorio de la Marea Roja podían sobrevivir cómodamente durante todo el invierno. Pero ahora, los refugiados que llegaban de todas direcciones habían alterado ese equilibrio. Antes podíamos alimentar a 10.000 personas durante el invierno, ahora necesitamos alimentar a 50.000, murmuró. Había considerado negarse. Pero ante aquellos rostros desesperados por vivir, no se atrevió a decir, no podemos pagar eso. Quédate con uno, si puedes. Esa fue su decisión en aquel momento. El costo estaba incluido. Actualmente, las raciones reducidas pueden durar 15 días. Después de eso, la gente empezará a pasar hambre, dijo frunciendo el ceño.
Afortunadamente, la familia Calvin prometió enviar suministros para ayudar. Aunque no será una gran cantidad, al menos evitará que la gente muera de hambre. Bradley permaneció a su lado y añadió en voz baja: sin embargo, señor, esta cantidad de grano solo es suficiente para sobrevivir. Si quiere que la población tenga un invierno decente, me temo que tendremos que buscar otras soluciones. Lois se detuvo en el papel y luego escribió la segunda línea. Plan A: desarrollar invernaderos con calefacción y activar el proyecto de plantación experimental geotérmica Marea Roja. Un destello de luz apareció en sus ojos. El año pasado, ya había experimentado con el cultivo geotérmico en invernaderos en el territorio de la Marea Roja, y aunque fue un experimento a pequeña escala, los resultados fueron sorprendentemente buenos. Con vetas geotérmicas estables, un suelo adecuado y un control de temperatura ayudado por el calor geotérmico, pudieron cosechar una cosecha de cereales incluso en invierno. Si este sistema se populariza, podremos cultivar alimentos incluso en invierno. Lois dejó de escribir y añadió: el mapa de las vetas geotérmicas subterráneas de la Marea Roja necesita ser verificado de nuevo. Con el equipo de ingeniería y los geománticos construyendo conjuntamente la estructura del invernadero. Objetivo: iniciar la primera tanda de proyectos piloto en 3 días, reclutar equipos de trabajadores refugiados e intercambiar mano de obra por grano. Miró a Bradley con una mirada fija. Estas personas no pueden simplemente ser protegidas, necesitan formar parte del territorio de la Marea Roja. Déjenlas trabajar, cultivar y comer lo que cultivan, se sentirán más seguras. Bradley asintió levemente: es fácil de arreglar, señor. Ahora hay mucha tierra esperando a que la gente la cultive. Por muy pobres que seamos, no podemos depender únicamente de la caridad, murmuró Luis. Sabía muy bien que una vez que los refugiados desarrollaran una dependencia de esperar ayuda, ningún almacén sería capaz de sustentarlos durante el invierno. Involucrarlos en la reconstrucción no solo tenía por objeto ahorrar mano de obra y conservar granos, sino también restaurar su dignidad de vida. Escribió: el sistema de puntos de trabajo debe regresar, permitiendo que las horas de trabajo se intercambien por grano durante el invierno, reactivando así la ley de Fairfield de la Marea Roja. Que sepan que no se les recibe con lástima, sino que, por ser trabajadores y capaces, merecen vivir en la Marea Roja. Tomó su pluma y escribió el tercer elemento. Plan B: intercambiar monedas de oro hechas de esencia de magma por granos a través del gremio de comerciantes de Calvin, para una asignación de emergencia. Intercambiar monedas de oro por comida es mejor que morir de hambre, murmuró Lois. Bradley, sentado cerca, asintió levemente: esa sí es una solución. Después de todo, nuestra base a lo largo de estos años no es frágil. Además de esencia de magma, también vendemos carne de oso de 2 cabezas, pescado ahumado especial, mineral de hierro frío y diversas hierbas medicinales locales. Todo lo que se pueda transportar está a la venta, dijo Bradley en voz baja. Lois recordó muy claramente. El tesoro del territorio de la Marea Roja, aunque no era una montaña de oro y plata como la de los nobles imperiales, se había expandido discretamente antes de este trastorno. Los derechos mineros de esencia de magma, lucrativos contratos con gremios mercantiles y diversas redes de venta de especialidades del norte. Además, controlaba el gremio mercantil Calvin, que permitía la venta preferencial de productos del territorio de la Marea Roja, convirtiéndolos rápidamente en monedas de oro y otros recursos. Lois no dudó mucho y le dijo inmediatamente a Bradley: prioriza 3 lotes, principalmente alimentos básicos, con una larga vida útil y adecuados para el clima del norte. Bradley asintió: me encargaré de eso. Mientras Lois escribía la 4ª línea, su pluma se detuvo en el papel por un momento. Plan C: utilizar el sistema de inteligencia diaria para buscar graneros abandonados y reservas de grano ocultas en las aldeas. Él no verbalizó ese artículo. De hecho, el sistema de inteligencia diario había proporcionado intermitentemente algunos recursos materiales similares. Aquellos graneros olvidados, antiguas casas aisladas en la ladera de las montañas, cuevas improvisadas enclavadas entre grietas rocosas, bodegas nobles secretas. Todo ello representaba también una gran cantidad de grano y provisiones. Enviaría caballeros para recuperar estos recursos olvidados, que también podrían ayudar a mucha gente a sobrevivir. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 235. Solución de problemas. Después de terminar el plan para el problema de la comida, la punta del bolígrafo volvió a caer, produciendo un sonido suave. Alojamiento insuficiente, susurró Lord Lois mientras con la punta de su pluma trazaba 4 gruesos caracteres sobre el pergamino. Se reclinó en su silla, con el ceño ligeramente tenso. El territorio de la Marea Roja originalmente tenía 13.000 habitantes y estaba previsto que albergara a casi 30.000. El plano de la ciudad, meticulosamente diseñado por Lord Lois, se basaba en cálculos precisos: las carreteras, el suministro de agua, las viviendas, el alcantarillado. Las tuberías de agua caliente e incluso la dirección de cada columna de humo de la cocina estaban dentro de límites controlables. Pero ahora. 57.000, dijo Bradley, de pie frente a ella, abriendo el libro más reciente de estadísticas de población. Su voz no era fuerte, pero era como un cuchillo sin filo que cortaba lentamente la realidad. Esta es la cifra actualizada de esta mañana y, tal como se nos indicó, el campo de refugiados de la Puerta Norte sigue registrando personas. Demasiada gente, dijo Lord Lois frotándose la frente. Las personas desplazadas siguen hacinadas en refugios temporales con calefacción, fuera de la zona residencial. Bradley abrió el libro de contabilidad que sostenía, con las cejas ligeramente fruncidas. El calor residual de las vetas geotérmicas todavía es suficiente para mantener la temperatura durante el día, pero en invierno, obviamente, no será suficiente.
Lord Lois no respondió de inmediato. Se quedó junto a la ventana, mirando los campos distantes que gradualmente se iban cubriendo de escarcha blanca. El territorio de la marea roja, envuelto en la niebla, todavía estaba en paz, pero no podía ocultar una crisis que se acercaba sutilmente. Necesitamos construir casas, dijo. No se trata solo de resistir, sino de soportar realmente el invierno. Se giró y su mirada se posó en la enorme mesa cubierta con un mapa del territorio del norte. Utilizaremos el mismo método que utilizamos inicialmente, viviendas colectivas semisubterráneas. Son simples, duraderos, no requieren materiales específicos y son capaces de retener el calor. Bradley asintió, ofreciendo una leve sonrisa de aprobación. ¿Te refieres a los edificios semisubterráneos originales de Ciudad Marea Roja? Sí, enterrado a un tercio en suelo permanentemente congelado en el fondo, con una estructura de doble capa, con paredes de madera y arcilla. Uno de ellos se puede montar en solo 3 días. Voy a reunir a los artesanos y a esa gente desplazada y ociosa, dijo Bradley, cerrando el libro con una mirada de creciente seguridad. Siempre están preocupados por la temperatura o la comida, trabajar en realidad les ayudará a dormir mejor. No os olvidéis de entrenar a algunas personas en grupos, señaló Lord Lois. Esta vez, el equipo de artesanos no puede depender únicamente de los veteranos, necesitamos involucrar a las propias personas desplazadas. A continuación señaló otro elemento, alojamiento privado. Hagan un llamamiento. Los residentes originarios que estén dispuestos a acoger refugiados tendrán prioridad para recibir raciones de comida y camas con calefacción, dijo con calma. Pero al final, añadió, implementen un sistema de registro administrativo, definan claramente recompensas y castigos y no permitan ningún tipo de coerción. Bradley reflexionó un momento y luego preguntó, ¿crees que aceptarán? Sí, lo harán, dijo Lord Lois en voz baja pero firme. Durante los últimos 2 años, los habitantes del territorio de la Marea Roja han vivido una buena vida, no por gracia divina, sino construyéndola ladrillo a ladrillo. Saben lo que significa un desastre y saben todo lo que se les ha ocultado. Aunque todavía hay quejas. Entonces que me vean firmar personalmente este documento. Aquellos que estén dispuestos a superar esta dificultad juntos deberían recibir una compensación y respeto. Su tono, sin embargo, no era el de alguien dando una orden. Después de un momento de silencio, Bradley dijo suavemente, confiarán en ti, señor, porque nunca los has defraudado. Lord Lois ignoró los cumplidos de Bradley. Él simplemente inclinó la cabeza y continuó tomando notas, categorizando y resolviendo los problemas urgentes que tenía por delante, como suturar y vendar este devastado territorio del norte. Problema de calefacción, murmuró. El sistema Fireback Turtle continúa siendo promocionado. Se obtuvieron 30 individuos domesticados, cada uno capaz de mantener el calor interno durante 3 a 5 días en un territorio afiliado. Regresando en rotación al territorio principal de la Marea Roja para recargar sus energías. Bradley asintió en confirmación. Como acordaron antes, se distribuyeron al territorio de la Garza, el territorio de la Cresta de Hielo, el territorio de los campos de nieve, el territorio de las montañas frías y otros subterritorios, 6 a cada uno. Se ha activado la piscina de suministro geotérmico construida en el almacén de Red Rock y también se ha probado con éxito la pequeña unidad de calefacción con forma de caparazón de tortuga. Mientras el mecanismo de funcionamiento se estable, nadie morirá de frío este invierno. Muy bien, dijo Lord Lois, trazando un símbolo y pasando la página con el ceño ligeramente fruncido. Sistema médico. Aún hay más de 3.000 víctimas de la plaga de insectos, leyó brevemente. Salven hasta el final a quienes puedan salvarse, y no descarten a quienes no puedan salvarse, colocación uniforme, cremación, purificación de las zonas alrededor de los cadáveres para prevenir epidemias. Se han instalado 3 clínicas sencillas en los campamentos, pero el número de médicos es extremadamente insuficiente, añadió Bradley mientras hojeaba el folleto. Ya he encontrado médicos entre otros nobles refugiados para que se unan a nosotros, pero aún está lejos de ser suficiente. Lord Lois escribió, amplíe el personal médico, asigne mujeres idóneas para ayudar, establezca procedimientos estándar, limpieza, aislamiento, ventilación, desinfección. Hizo una pausa, dejó la pluma y su voz se hizo más profunda. Ahora tenemos más de 50.000 personas. Si la enfermedad se propaga, no solo habrá unas pocas pérdidas, todo el condado de Snow Peak podría quedar destruido. Entiendo, respondió meticulosamente el viejo mayordomo. Añade un punto más, asesoramiento psicológico. Organizar visitas semanales de los sacerdotes de los ancestros dragón, para que puedan realizar reuniones de oración y rituales de consuelo para el alma. Hazle saber que no son fantasmas solitarios. Bradley asintió, sí, Lord Lois. Lord Lois dejó la pluma que sostenía, se frotó la frente y pasó a una nueva página, transporte. 3 tramos de la carretera principal del territorio del norte quedaron cortados, el puente número 2 quedó completamente destruido y la ruta sur, que cruza la región montañosa de la cordillera gelada, fue interrumpida por una avalancha. La carretera número 3 necesita reparaciones urgentes, ya que es la principal ruta invernal, dijo por escrito. No hablemos todavía de una recuperación total, basta con asegurar que la ruta de suministro del sur permanezca abierta durante el invierno, de lo contrario, todo se desmoronará. Bradley, ya he enviado un equipo de 100 hombres para realizar reparaciones, simultáneamente, he establecido 3 estaciones de relevo temporales, que pueden utilizarse para la rotación y el descanso de las personas en caso de que una fuerte nevada bloquee las montañas. Lord Lois asintió y volvió a mirar los títulos en su papel. Calefacción, asistencia médica, transporte, epidemias, asesoramiento psicológico. La luz de las velas parpadeaba y se reflejaba en las páginas gruesas escritas sobre la larga mesa.
Aunque estas soluciones no son ideales, los planes iniciales que pude imaginar están todos aquí. Lord Lois dejó la pluma, dejó escapar un suave suspiro, se reclinó en su silla de respaldo alto y miró al viejo mayordomo que tenía delante. ¿Hay algo más que haya olvidado? Bradley cerró el libro de contabilidad con su habitual tono respetuoso y firme. Señor, ha considerado todo muy minuciosamente. Pero aún así me encontré con dos pequeños problemas. Hablar. En primer lugar, Bradley dudó un momento, antes de decir en voz baja, no todas las personas desplazadas tienen buen corazón. Naturalmente, asintió Lord Lois, en una inundación con más de 40.000 personas, seguramente habrá aguas turbias. El otro día hubo varios conflictos. Algunos forasteros intentaron apoderarse de alimentos y agua, lo que provocó peleas e incluso lesiones entre los residentes originales. Lord Lois frunció el ceño. ¿No te dije que enviaras caballeros para patrullarlos y reprimirlos? Aquellos que causan problemas, decapítenlos inmediatamente. Enviamos caballería para sofocar la situación y arrestamos a algunos de los líderes. Pero con tanta gente, no podemos atraparlos a todos ni matarlos a todos. Simplemente encuentran un nuevo líder, en pocos días, vuelven a causar problemas. Bradley sonrió con amargura. No podemos simplemente rodear a un grupo de personas y golpearlos cada vez. El método es erróneo, dijo Lord Lois entrecerrando los ojos y con la voz un poco más fría. Dejó la pluma y se levantó de la mesa, con un tono tranquilo pero cargado de la frialdad de un viento nórdico. Si vas a matar, debes matar de una forma que haga que la gente no se atreva a actuar de nuevo. Arresten a todos los que causaron problemas y prepárense para un juicio público, dijo en voz baja, aunque sus ojos brillaban con una frialdad cortante. Delante de todos, enumera sus crímenes en detalle, desde cómo reunió a la multitud, incitó a los desplazados, instigó la violencia, robó raciones militares. Hasta cómo provocó que la infección de un soldado herido empeorara y que 2 niños murieran pisoteados mientras luchaban por comida. Escríbelo todo para mí. Cuanto más detallado, mejor. Cuanto más malvado, mejor, pronunciaba cada palabra. Juzgad con severidad los delitos menores, y con decapitación los delitos graves. Bradley se quedó atónito. ¿Decapitación? En la plaza de la Marea Roja, colocad una plataforma de madera y tocad la campana para convocar a la multitud, dijo Lord Lois con calma. No solo los residentes, sino también las personas desplazadas necesitan ver esto. Necesitan entender que esto es una marea roja y no un pantano donde pueden causar caos. Si es necesario, puedes llamarme. Lord Lois añadió, este no es mi método preferido. Pero hasta que se restablezca el orden, el miedo es mucho más efectivo que la bondad. Solo medidas drásticas pueden contener el caos de la posguerra. Bradley dudó por un momento, luego finalmente inclinó la cabeza y asintió, entendido, señor. Bradley dio vuelta a la última página del disco que tenía en la mano, se aclaró ligeramente la garganta y añadió, hay una cosa más. Habla, dijo Lord Lois, frotándose la frente con expresión ligeramente cansada. Estos son los nobles, dijo Bradley, con un énfasis casi irónico. Como sabéis, muchos nobles menores, familias rotas y descendientes exiliados del condado de Snowpeak y sus alrededores vinieron a buscar refugio en Red Tide. Dicen que buscan refugio, pero en realidad todos tienen motivos ocultos. Lord Lois no dijo nada, solo miró hacia un lado, indicándole que continuara. Algunos de ellos han estado discutiendo esto intensamente en privado últimamente. Dicen que el trato dado a la Marea Roja es demasiado frío y que obligar a los nobles a comer la misma comida y vivir en los mismos refugios que los plebeyos es un insulto a la nobleza. Y algunas personas, susurró Bradley, mencionaron el poder militar. Dicen, originalmente eran los caballeros de nuestra familia y Lord Lois simplemente se aprovechó del caos. Dicen también que tú, señor, no entiendes las nobles reglas. ¿Quieren volver? Que regresen uno a uno para enfrentarse a las grietas infestadas de gusanos en el suelo, se burló Lord Lois con desdén. Si no fuera por mis métodos, poco convencionales, habrían muerto tan completamente que ni siquiera se podrían encontrar sus cenizas. Se puso de pie y caminó hacia la ventana que iba del piso al techo, su mirada recorrió la luz de la mañana que entraba a raudales, iluminando las distantes casas de madera dentro de Ciudad Marea Roja, donde vivían muchos refugiados autoproclamados nobles. La guerra acaba de terminar, los cuerpos ni siquiera se han enfriado todavía y ya están pensando en honor, territorio, y ¿quién es más noble que quién?, dijo Lord Lois en voz baja. Pero olvidan que esta no es su propiedad, no es su antiguo castillo. Se giró y fijó su mirada en Bradley. Este es territorio de la Marea Roja. Bradley asintió levemente. ¿Cómo quieres que organice esto? La voz de Lord Lois era tranquila, cada palabra como un clavo. Reúnelos en la Cámara del Consejo de la Ciudad de la Marea Roja. Reúne a todos los nobles que actualmente buscan refugio en la Marea Roja. Ha llegado el momento de darles una lección. Bradley sonrió. Entendido, señor. Hizo una ligera reverencia y salió de la habitación. Capítulo 236. Reunión secreta. En una noche de invierno terriblemente fría en el territorio de la Marea Roja, el aire frío se filtraba a través de las grietas de las paredes de piedra del antiguo salón. El fuego de la chimenea era débil y solo unas pocas lámparas de aceite iluminaban apenas la mesa. Esta sala de reuniones, originalmente un lugar de retiro para nobles, se había transformado en una sala de conferencias que funcionaba en secreto. Las puertas y ventanas estaban bien cerradas, los guardias se habían retirado y el aire era una mezcla de carbón, moho húmedo persistente y algunos aromas inquietantes de ansiedad. El vizconde Brock, el anfitrión de esta sala de reuniones, estaba sentado en el centro, su mirada recorriendo lentamente a los presentes. Era un anciano noble del norte, del condado de Snow Peak,
y hacía mucho tiempo que no estaba contento con Lois. Sin embargo, debido al gran poder de Lois, no tuvo más remedio que permanecer discreto, pero nunca imaginó que cuando ocurriera un desastre, sería Lois quien lo acogería. En ese momento, su expresión era tranquila, pero las profundas arrugas en las comisuras de sus ojos indicaban que no estaba satisfecho con su seguridad y su mera supervivencia. Caballeros, dijo en voz baja y firme, todos sabemos quién manda ahora en el condado de Snow Peak, pero eso no significa que tengamos que estar a su merced. El barón Harris se cruzó de brazos, se reclinó en su silla y resopló con frialdad. ¿A su merced? Hablas con ligereza, Brock. Mi ejército privado, transmitido a lo largo de 4 generaciones, fue confiscado, requisado temporalmente, como dicen. Ahora, un noble digno vive mezclado con los sirvientes y tiene que comer sus panecillos de centeno hechos de harina oscura. Rompió un formulario de solicitud de asignación de carbón, lleno de hojas gruesas, y lo arrojó sobre la mesa. Miren esto, hasta un saco de carbón necesita declarar su propósito, su identidad, y si es posible coexistir con él. Ja, ¿eso sigue siendo nobleza? Incluso los vagabundos son más dignos que nosotros. Tienen sus razones, medidas especiales para tiempos especiales, se burló Siris, con la ira grabada en su joven rostro. No pudo quedarse quieto y caminó hacia la mesa diciendo, están todos siendo demasiado complacientes. Mi familia Siris es una familia prominente de un condado lejano, toda mi familia pereció en batalla, y solo yo escapé con 30 caballeros, solo para convertirme en un dependiente aquí. Levantó la barbilla y dijo, incluso estos caballeros deben ser entregados para ser administrados en nombre del territorio de la Marea Roja. ¿Qué derecho tiene este niño? Siris Carlan, que ahora se hacía llamar el nuevo conde Siris, era en realidad solo el segundo hijo de la familia, ya que su padre y su hermano mayor habían fallecido. Tenía en la mano una taza de té frío, pero lo bebía como si fuera una bebida fuerte. ¿Por qué debemos seguir oprimiéndonos? Cuando vivía en mi pueblo, Marea Roja era solo un desierto sin nombre en el mapa. Su mirada era agresiva, ¿será porque se casó con la hija del duque? ¿Qué puede pisotear a todos los nobles sin la menor vergüenza? ¿Qué quieres decir? Las cejas del vizconde Roland se fruncieron ligeramente y su voz sonó débil. Era la persona de mayor edad en la sala, su perilla blanca como la nieve temblaba ligeramente, revelando sus dudas sobre la reunión. En el pasado, en el consejo político del condado de Snow Peak, nadie se atrevía a subestimar a este viejo noble, pues era una figura experimentada e influyente. Pero los tiempos habían cambiado, su feudo había sido devorado por una marea de insectos hacía 3 meses, solo quedaban unos pocos miembros de la familia. E incluso el escudo de armas familiar había quedado reducido a cenizas. Ahora, él era solo un viejo noble que vivía como dependiente, confiando en su estatus anterior para ganar un mínimo de respeto. Yo, solo quiero escuchar lo que tienes que decir, para ver si hay una manera adecuada de proceder. Su mirada recorrió a la gente, como si le preocupara que lo malinterpretaran, pero también temiera ser ignorado. De hecho, inicialmente se había negado a venir aquí hoy. Cuando el vizconde Brock enviaba a alguien a su puerta, la etiqueta era impecable. Decía que era simplemente un pequeño té entre viejos nobles, para ponerse al día sobre los acontecimientos recientes y discutir el futuro. Una conversación completamente privada e informal. También le pidió a su nieto que le leyera 2 pasajes de las visiones de Brock sobre el futuro de la antigua nobleza y le envió una botella de buen vino añejo. Ya era bondadoso y estaba inmerso en la melancolía de su perdido estatus noble, por lo que después de ser halagado unas cuantas veces como el representante más virtuoso de la antigua facción, quedó atónito y fue invitado. Y ahora, al oír los comentarios sarcásticos alrededor de la mesa y los indicios de un renovado deseo de poder, el corazón de Roland se aceleró. Se arrepintió, pero lamentablemente ya estaba sentado y no podía irse debido a su orgullo. Tiró del borde de su capa y añadió en voz baja, pero no apruebo las acciones precipitadas, amigos. Nadie le respondió. Solo la leña en la chimenea crujía, liberando una chispa. Brock entrecerró los ojos y dijo, aparentemente con indiferencia, no estoy en contra del territorio Marea Roja, solo quiero que nuestras voces se escuchen nuevamente. Por ejemplo, en la distribución de feudos en el periodo de posguerra, deberíamos haber tenido una voz activa. Es fácil decirlo, se burló Harris. ¿Quieres ser la voz, verdad? ¿Nos reuniste aquí solo para que presentáramos una petición conjunta? En lugar de una petición conjunta, se trata de autoconservación, dijo Brock, mientras palmeaba suavemente un borrador sobre la mesa, repleto de propuestas para la asignación de materiales. Propuestas para la rotación del Consejo de Representantes Nobles, etc. Solo queremos que Lord Lois entienda que no somos sus vasallos. Nosotros también somos los pilares del condado de Snow Peak, nobles del imperio, no su ganado. ¿Me escuchará?, susurró Roland. A ese chico, aún no lo has visto realmente enfadado. No olvidemos con qué decisión trató a aquellos nobles que se negaron a obedecer. Un breve silencio, como un balde de agua fría, disipó la ira en el rostro de Siris. Todos intercambiaron miradas y la sala volvió a sumirse en un silencio incómodo. Maldijeron ferozmente, pero nadie se atrevió a sugerir realmente abandonar el territorio de la Marea Roja, ni tampoco nadie se atrevió a reclamar su territorio por la fuerza. Porque todos sabían que era aquel joven señor quien, con sus caballeros, su grano y sus fortificaciones, los había rescatado de la oscura niebla del nido de la madre. Pero todavía estaban ansiosos, enojados y humillados, y también temerosos, porque los nobles sin planes para el futuro eran simplemente vagabundos. Porque los linajes dejaron de representar privilegios, el poder militar, los feudos y los recursos comenzaron a exigir revisión y registro. Porque el Departamento de Auditoría de la Marea Roja, el sistema de caballeros y la red de inteligencia eran aún más tranquilos y rigurosos de lo que habían anticipado. No intentaron hacer ningún cambio.
Algunos querían llamar en secreto a los antiguos sirvientes familiares y reconstruir los campamentos de la guardia personal, pero en lugar de eso, el departamento de auditoría tocó a sus puertas por la noche y fueron exiliados a construir fortificaciones sin siquiera tomar sus sillas de montar. Otros sobornaron en secreto a los funcionarios responsables de los suministros de hojas de oro, pidiendo unas cuantas bolsas extra de carne salada, solo para que sus raciones se redujeran a la mitad durante 3 días y sus nombres se publicaran en el tablero de anuncios de la Marea Roja bajo el encabezado intento de soborno. Algunos nobles incluso llegaron al extremo de difundir rumores en las tabernas mientras Lois estaba fuera, proponiendo la celebración de un consejo de Pico Nevado para redefinir las reglas, solo para encontrar las puertas de sus familias selladas al día siguiente. El vizconde Brock no estaba dispuesto a rendirse. Era el más organizado de ese grupo, habiendo incitado el descontento entre los refugiados 3 veces, usando como pretextos la distribución injusta de alimentos y la retención de suministros esenciales. Orquestó en secreto varios disturbios de pequeña escala que, aunque fueron rápidamente reprimidos, provocaron cierto caos y pánico. Su objetivo no era una rebelión inmediata, sino más bien probar los límites de la situación en el territorio de la Marea Roja. Lois no estaba en el territorio de la Marea Roja, sus 2 esposas y el viejo mayordomo estaban manejando los asuntos en su nombre. Los métodos que utilizaron fueron relativamente suaves, lo que le dio cierto coraje a Brock. Derrocar el territorio de la Marea Roja estaba más allá de su imaginación, pero quería obtener algo de poder militar y algunos derechos de distribución. Todos los nobles querían actuar, pero nadie se atrevió a dar el primer paso. La noche nevada era profunda y la chimenea de la habitación brillaba tenuemente. El borrador del código feudal que estaba sobre la mesa quedó sin leer, pero la proclamación de la ley civil de la Marea Roja, fijada en la pared, fue observada inconscientemente por todos. Al darse cuenta de que era el momento adecuado, Brock añadió con calma, solo queremos una oportunidad. Una oportunidad para vivir de pie. El señor Luis es un héroe, todos lo reconocemos, tosió levemente. Pero ahora monopoliza el poder militar, los graneros y los derechos de distribución. ¿Dónde encaja nuestro lugar en todo el territorio de la Marea Roja? No estamos aquí para divertirnos, estamos aquí para planificar juntos la reconstrucción de Pico Nevado. El barón Harris esbozó una fría sonrisa, golpeando el suelo con su bastón de punta de plata. Sí, ¿quién de nosotros aquí no es de sangre noble? Ahora somos como sirvientes, haciendo cola para recibir sus raciones. El joven conde Siris estaba sentado con los brazos cruzados y su tono era aún más intenso. Incluso los antiguos sirvientes de mi padre tienen que ser registrados y auditados. ¿Mi título de conde hace alguna diferencia para los caballeros de la Marea Roja en comparación con un vagabundo? Basta, dijo el vizconde Roland en voz muy baja, pero aún intentando disuadirlos. Este es un momento extraordinario. Después de todo, el territorio de la Marea Roja nos ha protegido. Me temo que es demasiado radical. El vizconde Brock sonrió, cambiando de tema. Amigo mío, no estamos hablando de rebelión, pero si nos unimos a la mayoría de los nobles en la conferencia de Snow Peak y exigir la restauración del poder militar de nuestras respectivas familias, o proponer que el Consejo de Pico Nevado coordine los recursos, sin permitir que la Marea Roja domine sola, no sería razonable. Sería mejor que, dada su antigüedad, se presentara usted a presentar la petición. Es razonable, legítimo y tiene un peso considerable. Entregó un documento borrador, con una mirada sincera pero afilada como una cuchilla. El vizconde Roland dudó durante mucho tiempo y, al final, no se atrevió a aceptar. La habitación quedó en silencio por un momento. Un momento después, Siris maldijo suavemente, cobarde. La palabra cobarde utilizada por Siris pareció perforar el último velo. El barón Harry soltó una risa fría, se levantó con la ayuda de su bastón y caminó hacia el vizconde Roland, mirándolo. Su tono era tan suave que era casi delicado, pero al mismo tiempo era como si agua helada corriera por mi columna. Viejo vizconde, usted es la personificación misma del condado de Snow Peak. No prestes demasiada atención a lo que dicen los más jóvenes, pero recuerda que tu prestigio es alto y que ahora todo el mundo te está observando. Brock también sonrió, se levantó y caminó hacia allí. Colocó suavemente su mano sobre el hombro de Roland, como si estuviera alisando delicadamente su cuello arrugado, pero en realidad la apretó tan fuerte que se quedó sin aliento. Es más que apropiado que des un paso adelante. Usted tiene más peso que nosotros, los más jóvenes. Además, esto no es un acto de rebelión, sino simplemente expresar una opinión. El Consejo de Pico Nevado debería tener el derecho inherente a expresarse, ¿no es así? Otro joven noble añadió, sí, Lord Roland, simplemente firme y entregue el documento. Incluso si Lois no está de acuerdo, eso es irracional de su parte, simplemente estamos siguiendo las reglas. Siris volvió a fruncir los labios. De verdad no quieres pasar el invierno en las cabañas de madera de Marea Roja, ¿verdad? He oído que planean priorizar la distribución de leña a los plebeyos recién llegados, no podrás competir con ellos. Las miradas de todas direcciones se volvieron hacia el anciano vizconde, ni perspicaces ni amables, sino más bien como manos silenciosas que lo levantaban de su silla de madera de respaldo alto. El rostro de Roland se sonrojó y su barba tembló ligeramente contra sus labios. Sabía muy bien que esto era inapropiado, peligroso y que muy probablemente enfurecería al joven gobernador del condado. Pero con todos los ojos de la sala fijos en él, no tenía a dónde correr. Sintió un escalofrío recorrer su columna, como si lo hubieran empujado a ese escenario hace mucho tiempo, y solo ahora se estuviera dando cuenta de ello. Esto no fue una discusión. Fue una conspiración. De hecho, esta supuesta discusión ya había tomado forma días antes, a través de cartas secretas y reuniones privadas. El vizconde Brock fue el cerebro detrás de todo, utilizó la reconstrucción, la alianza y la dignidad de la antigua nobleza como cebo, llamando a las puertas de estos nobles uno por uno.
Sus familias estaban en decadencia, habían perdido tierras y soldados, o estaban recibiendo raciones como refugiados en el territorio de la Marea Roja. Conectó una insatisfacción tras otra en un hilo, transformando a un noble tras otro en una sola fuerza. El objetivo final de todo esto era obligar a Roland a aparecer y hablar en nombre de todos en la conferencia de Snow Peak, abriendo así un camino hacia la fortaleza de poder estrictamente controlada por Lois. Todo lo que necesitamos es un pretexto, había dicho Brock antes. Mientras Lord Roland hable, los demás nobles podrán seguirlo. A sus ojos, Roland no era ni un consejero ni un anciano, sino una piedra. Juntos, lo empujaron montaña abajo, obligándolo a abrir a la fuerza la puerta del poder. No les preocupaba si quedaría destrozado o no. Y ahora esa piedra finalmente se ha desprendido. Roland miró fijamente el documento sobre la mesa y se le formó un nudo en la garganta. Sabía que, una vez entregada, esa carta no solo desafiaría el dominio de la Marea Roja, sino que también enfurecería a ese joven y decidido señor. Pero lo que era aún más aterrador era que si no se sometía, estos aliados sentados en la sala lo considerarían un cobarde que estaba obstruyendo la restauración de su poder, aislándolo del grupo noble. Se habían puesto de acuerdo, habían hablado al unísono, habían presentado su plan. Y él era simplemente la pieza de ajedrez empujada al centro del tablero. Una pieza de ajedrez que necesitaba ser movida. Roland recogió la carta con manos temblorosas, como si no fuera papel, sino hierro candente. Yo intentaré enviarlo, para ver su reacción. En el momento en que pronunció esas palabras, fue como si todos en la habitación dejaran escapar simultáneamente un suspiro de alivio. Los labios de Brock se curvaron levemente, Sirius levantó la barbilla y Harris esbozó una sonrisa baja y fría. Nadie lo presionó más, nadie le dijo nada más, precisamente porque ya estaban seguros de que Roland lo haría. El vizconde Brock sonrió, levantando la mano en un gesto de, así es, el futuro de la conferencia Snow Peak todavía necesita que luchemos por él, poco a poco. No hubo aplausos, pero todos asintieron en señal de acuerdo. Nadie mencionó peligro, nadie mencionó consecuencias. En ese momento, Roland comprendió que nunca había sido su representante. Él no era más que la excusa que tenían para tomar el poder. Mientras esa carta estuviera en vigor, podían gritar descaradamente en la conferencia de Snow Peak, esta no fue mi idea, fue el vizconde Roland quien lo propuso, por favor, Lord Calvin, considérelo cuidadosamente. Y cuando Lois se enojaba mucho, podían golpearse el pecho y decir, solo apoyamos la moción. Concluido el negocio, un aire de relajación y superficialidad impregnaba la sala. El vizconde Brock fue el primero en reír, cruzó las piernas y tomó su taza de té, charlando sobre los bailes de la posguerra. En última instancia, por muy caóticas que sean las cosas, la etiqueta no puede abandonarse. Si nadie organiza la ceremonia inaugural del primer baile después de la guerra, todo el condado se reirá de nosotros, los nobles refugiados. El barón Harris gruñó fríamente, pero también asintió, he oído que los nobles del sur viven muy bien. Té negro, rosas y guantes de encaje, la dignidad de un noble debe recuperarse poco a poco, en los detalles. ¿Sabías que la hija menor del vizconde Palan se cayó en el baile de invierno el mes pasado frente a 3 damas nobles? Ella todavía llevaba un vestido antiguo, pero se atrevió a llamarse de sangre noble. Todos rieron suavemente y pronto se extendió un discreto murmullo de chismes nobles. ¿Quién se escapó con su marido? ¿Quién su joven amo no pagó sus deudas? ¿Quién olvidó el discurso del baile? ¿Quién le regaló a la duquesa una joya falsa? Estos temas, como burbujas de luz e ilusiones, flotaban entre el aroma del té, la risa y la luz de las velas inclinadas. Chocaron sus copas y se ajustaron los puños de las camisas, como si todavía estuvieran en el despreocupado salón de baile de antaño y no en este ayuntamiento prestado. Incluso si no estaban bien informados sobre inteligencia de guerra, tenían que entender los chismes nobles. Ese era su mundo, un mundo del que estaban orgullosos. No se hablaba de fuerza ni de victoria, sino solo de que hijo era guapo y de que banquete era magnífico. Incluso con sus familias arruinadas y obligadas a huir, todavía intentaron tejer una cortina de antiguos hilos de oro para ocultar su vergüenza, como si, aunque la conversación se limitara a la etiqueta y las bromas, todavía fueran verdaderos nobles. Solo el viejo vizconde Roland, acurrucado en un rincón, permaneció en silencio. Su rostro estaba pálido, como si acabara de coger un fuerte resfriado en el viento frío de una noche de invierno. Pero nadie lo notó. Ya lo habían utilizado. Tum, tum, tum. De repente, 3 suaves golpes en la puerta, como una mano invisible, rompieron bruscamente la vivacidad de la habitación. Las risas de la multitud se calmaron y las conversaciones se detuvieron abruptamente. El aire pareció solidificarse. La taza de té que el vizconde Brock sostenía tembló levemente y su borde golpeó el platillo con un nítido tintineo. Sirius instintivamente llevó la mano a su cintura, donde solía colgar su espada, pero esta había sido entregada hacía mucho tiempo. La expresión de Harris era la más fría, pero sus nudillos palidecieron discretamente. El vizconde Roland saltó de su silla, casi cayendo hacia atrás, y su primer pensamiento fue: ¿escucharon lo que dijimos? Habían considerado la posibilidad de que las paredes pudieran tener oídos. El departamento de auditoría de la Marea Roja tenía un control estricto. Cualquiera que dijera unas palabras más en la taberna o se quejara de la escasez de alimentos en el punto de distribución de raciones podía ser citado para una charla al día siguiente. También habían oído hacía tiempo que a Lois le gustaba instalar ojos y oídos en la oscuridad. Tal vez este joven señor esté escuchando atentamente cada una de tus palabras en el lugar que considerabas más seguro. ¿Quién es?, preguntó el vizconde Brock, forzando la compostura, y dirigiéndose hacia la puerta en voz muy baja, como si rezara para que fuera solo un sirviente que traía té. Pero una voz un poco mayor y familiar respondió: Maestro, soy yo.
El vizconde Brock hizo una pausa, luego se relajó, su expresión se suavizó y dijo, es mi antiguo mayordomo, no hay necesidad de estar nervioso. Hizo un gesto hacia la puerta, entra. La puerta se abrió y un caballero mayor, vestido con un traje gris oscuro y con cabello gris, hizo una reverencia y entró con pasos firmes. Era Milton, el antiguo mayordomo de la familia del vizconde Brock. Al reconocer a la persona, los nobles dejaron escapar un suspiro de alivio en secreto. El conde Sidis incluso le dio una discreta palmadita en el pecho, mientras el barón Harris metió discretamente su mano ligeramente temblorosa debajo de su capa. Y Milton repitió, con cierta rigidez, la información que acababa de recibir. Lord Lewis envió un emisario. Convocará un consejo noble en el salón de reuniones mañana a las 7 de la mañana. Hizo una pausa, observó los rostros ligeramente tensos de todos y agregó, también dijo que no se permitirán ausencias injustificadas. Esa breve frase fue como agua fría arrojada a una estufa, extinguiendo instantáneamente cualquier calor restante en la habitación. Los labios del conde Sidis se movieron, pero al final no salió nada. Nadie hizo ningún ruido. La expresión del vizconde Brock permaneció inalterada, simplemente asintió levemente y dijo, entendido, Milton, ve y dile al enviado que apareceremos a la hora señalada. Milton hizo una nueva reverencia, me voy a retirar. Después de que la figura anciana se retiró lentamente y la puerta se cerró nuevamente, las personas en la habitación perdieron la relajación y la comodidad que habían sentido antes. Estaban, obviamente, preparados, la convocatoria de Luis no era inesperada. Al regresar de la batalla de la ciudad de la Alabarda de Hielo, inevitablemente reorganizaría la situación y consolidaría el orden. Y su reunión de esta noche fue, en cierto modo, también una apuesta para marcar el tono y obtener una ventaja antes de que eso sucediera. Es la hora, dijo el vizconde Brock con calma. Ya hemos hablado bastante por hoy, así que terminemos aquí. Caballeros, vuelvan a descansar y prepárense para la reunión formal de mañana. Él no sonrió. Porque sabía que el juego recién comenzaba. Los nobles se levantaron uno a uno, algunos en silencio, otros pensativos. Ya nadie hablaba de bailes, de etiqueta ni de chismes, en sus ojos solo permanecía el brillo tembloroso de sus cálculos individuales. Se fueron en silencio, como si temieran que si permanecían allí más tiempo, el señor de la marea roja pudiera ver a través de la puerta de madera y discernir cada pensamiento en sus corazones. Dentro de la habitación, solo permanecía el vizconde Brock. La luz de las velas parpadeaba en el candelabro de plata, reflejando una leve sonrisa en su rostro. Caminó lentamente hacia la ventana, mirando las calles silenciosas bajo el cielo nocturno de la marea roja, como si pudiera ver a los nobles, cada uno con sus propias preocupaciones. Desapareciendo gradualmente en la noche de invierno. J.E. En efecto, todo como se esperaba. Se sentó lentamente, tamborileando con los dedos sobre la mesa. El borrador de la petición que el vizconde Roland no había aceptado explícitamente, sino que había sido rechazado, todavía estaba allí. No tenía prisa en guardarlo, sino que lo miró durante largo rato, como si admirara una delicada pieza de artesanía. El viejo Roland, por frágil que sea, sigue siendo un hueso útil. Cuando uno envejece, lo que más teme es perder la fuerza, basta con un pequeño empujón, y él sabe cómo mantenerse en pie. Harris, ambición de sobra, pero falta de medios, un buen lacayo. Sidis, bueno, impulsiva y emocional, la más fácil de manipular. En cuanto a los demás, a algunos hay que calmarlos, a otros animarlos. Las piezas de ajedrez no necesitan ser inteligentes, solo útiles. Lentamente se desató la capa, la colocó en la silla de respaldo alto cercana y se sirvió una copa de vino tinto tibio del mueble bar, girándola suavemente. Lois, sin duda has salvado a mucha gente, pero aún eres muy joven. Bebió el vino de un trago y una sonrisa de satisfacción se formó en sus labios. Quienes llegan jóvenes al poder siempre piensan que lo que tienen en sus manos les pertenece. Pero no saben que el verdadero poder reside en la mesa de negociaciones, en la sala de juntas, cuando se trata con un grupo de nobles del pasado, se gana poco a poco. Brock se levantó, se desabrochó el abrigo y caminó lentamente hacia el dormitorio. Antes de irse, miró con resolución el borrador y la mesa de conferencias iluminada por las velas. La reunión de mañana es solo el comienzo. Yo, Brock, no me inclinaré ante un simple trepador social de 20 años. Déjalo ver. ¿Qué es la verdadera nobleza? ¿Qué es la verdadera estrategia? Apagó la lámpara y caminó hacia la oscuridad. Capítulo 237. Conferencia de posguerra, parte 1. Al amanecer, el vizconde Brock abrió los ojos. Se enderezó y se puso una capa negra con dibujos plateados, impecablemente confeccionada, cuyos adornos de los hombros aún conservaban las tradicionales decoraciones de cuero con dientes del logo del territorio del norte. Exudando estabilidad sin perder su aura noble. Se alisó suavemente las muñecas y se ajustó la corbata frente al espejo de bronce, luego se colocó ligeramente una capa con el escudo de la familia sobre los hombros. Verdaderamente digno de un noble del territorio del norte, murmuró para sí mismo, con una sonrisa de satisfacción en sus ojos. Vestido, subió tranquilamente a su carruaje. El interior del carruaje estaba forrado de pieles, y afuera estaban sus únicos 3 guardias personales restantes, de rango ligeramente inferior, pero aún así vigorosos. Retiró la cortina y miró hacia afuera. Las calles del territorio de la Marea Roja ya estaban despertadas por la luz de la mañana. Las calles de Red Taí todavía estaban concurridas. Bajo el resplandor de la mañana, filas ordenadas de nuevas casas de madera y viviendas semisubterráneas se alineaban en las calles, con humo geotérmico subiendo y bajando. Todos los caminos estaban pavimentados y muchos refugiados hacían fila ordenadamente para recibir gachas calientes y agua limpia.
Los niños corrían y jugaban por los caminos de tierra, mientras la caballería de seguridad, con insignias de la Marea Roja, patrullaba la zona. A lo lejos, varios artesanos estaban izando algún tipo de dispositivo para calderas, y una tortuga dormitaba junto a un punto de relé de calefacción. Lo hizo muy bien, comentó el vizconde Brock con un dejo de admiración en la mirada. Mejor que muchos nobles veteranos. Acarició el marco de madera junto a la ventanilla del carruaje, entrecerrando los ojos. Sabe luchar y comprende la vida de la gente común. Ojalá mi hijo tuviera una 10ª parte de su habilidad. Pero entonces, la sonrisa de Brock se desvaneció lentamente. Es una pena que no entienda las reglas entre los nobles. No somos plebeyos, no esos desgraciados que viven de gachas. Se aferró al marco de la ventana del carruaje y su mirada se profundizó ligeramente. Mantenga el poder militar bajo su control, guarde los suministros en graneros y limite el derecho a la libertad de expresión a unas pocas órdenes secretas y a los ojos y oídos del Departamento de Auditoría. Incluso si viniera de una de las 8 grandes familias del imperio, incluso si hiciera una gran contribución, incluso si el gobernador del territorio del norte dijera que salvó el territorio del norte, ¿y qué? No pretendo quitarte nada, un poco de derecho a hablar, unos cientos de hombres, eso es todo, murmuró Brock, como si intentara convencerse. Estoy dispuesto a someterme a él, de verdad. Pero necesitas al menos un respiro. El carruaje dobló algunas esquinas de la conocida calle adoquinada y se detuvo frente al distrito central del castillo del territorio de la Marea Roja. La puerta de piedra negra del castillo de tierra todavía se sentía pesada. Los guardias de la puerta habían sido reemplazados por un nuevo grupo, cada uno con una armadura limpia y una postura erguida. Brock recordó que su última visita aquí fue en las primeras etapas del desastre con los cadáveres de los gusanos. En ese momento, juró humildemente lealtad, entregando a todos sus caballeros, con el único fin de preservar su linaje familiar. Esta vez, asumió la dignidad de un noble, presentando una propuesta conjunta y contando con el apoyo de muchos nobles de Pico Nevado. Esta vez no me limitaré a obedecer. Enderezó el pecho y entró en la sala con pasos firmes, como si subiera al escenario para una lucha de poder. Dentro del salón del Consejo de los Señores de la Marea Roja. La luz de la mañana se filtraba por los altos ventanales, cayendo oblicuamente sobre las largas mesas cuidadosamente dispuestas. Las lámparas de hierro empotradas en las paredes de piedra protegían del frío, pero no lograban disipar la sensación de pesadez y opresión del aire. La bandera de la Marea Roja colgaba en lo alto del frente del salón. Su emblema, parecido a un sol iluminado por la luz del sol, parecía un ojo llameante que vigilaba a toda la asamblea. Las mesas y sillas estaban meticulosamente dispuestas, con los representantes de la nobleza sentados según su estatus familiar y el orden de registro de la posguerra, y sus nombres escritos en rojo en las tarjetas del lugar. El vizconde Brock estaba sentado en el centro, jugando casualmente con un anillo de plata en su mano izquierda. Su expresión era indiferente, pero su mirada recorrió a los numerosos invitados en el salón, deteniéndose en el asiento principal, aún vacío, en lo alto. Ese fue su verdadero enfoque hoy. Varias figuras clave de la facción de Lewis en la conferencia Snow Peak ya estaban sentadas en esa fila superior de asientos. El primero en llamar la atención fue el barón Willis, hermano de Luis y también hijo del duque Calvino, quien llegó al territorio del norte un año después de Luis y ascendió rápidamente junto a él. El siguiente fue el barón John, de la rica y recién ennoblecida familia Harvey, cuyo padre era el conde Harvey, cuya influencia había ido creciendo en los últimos años. Pero este joven varón estaba completamente dedicado a Luis. Rumores externos afirmaban que eran amigos cercanos incluso antes de llegar al territorio del norte. Más abajo en la escala social había varios nobles recién ascendidos, apoyados personalmente por Luis, quienes, a pesar de sus orígenes humildes, tenían poder real y eran todos firmemente leales. Por supuesto, también hubo algunos disidentes en el ayuntamiento. Aunque estaban sentados tranquilamente, con rostros serenos, sus miradas ocasionalmente intercambiaban señales con Brock. Estas personas eran los peones que él había alineado secretamente de antemano. Y en los 2 asientos más adelantados, estaban sentadas 2 mujeres jóvenes. Emily, con su elegante cabello azul y expresión serena, era la hija del gobernador del territorio del norte, el duque Edmond, y también la esposa legítima de Lewis. Sif, con su cabello frío y plateado y su rostro austero, aunque silenciosa, exudaba una presencia imponente y, a pesar de sus orígenes desconocidos, inspiraba respeto. El asiento principal entre ellos estaba vacío, ya que el verdadero protagonista del día aún no había llegado, el vizconde Luis Calvino. Brock levantó discretamente la cabeza, mirando la silla de respaldo alto que aún estaba desocupada, con un dejo de burla en sus ojos. Lewis, susurró para sí, estoy listo. A ver qué tal te va hoy. Mientras Brock reflexionaba sobre esto, observó cómo el péndulo en el pasillo se acercaba lentamente a la hora señalada. En el instante en que sonó la campana del ayuntamiento, las grandes puertas se abrieron lentamente. Una ráfaga de viento frío atravesó el pesado umbral, trayendo consigo al joven que todos habían estado esperando. Los pasos de Lewis eran lentos, vestía una capa carmesí, su espada todavía en su cintura y el emblema del escudo del territorio del norte estaba en su pecho. Una sonrisa suave y ligeramente cansada se dibujó en su rostro, una sonrisa como la luz del sol de invierno, tan accesible. En el momento en que entró, todos, casi instintivamente, se pusieron de pie y lo saludaron. Señor Luis. Felicitaciones por su regreso victorioso, Lord Lewis. Tenemos mucha suerte de tenerlo en Pico de Neve. Luz del territorio del norte, realmente merecedora del título. Los elogios se desbordaron como una marea, y los rostros de los nobles se iluminaron con sonrisas. Entre estas palabras, había sinceridad y también pretensión, pero independientemente de sus pensamientos más íntimos, su actitud exterior era uniformemente respetuosa.
Brock también se puso de pie, sonriendo y aplaudiendo 2 veces, pero su mirada permaneció fija en los ojos de Lois. El rostro del joven no mostraba emoción alguna, como si esos cumplidos fueran simplemente el susurro de las hojas en el viento, sin siquiera molestarse en responder con un gracias. Sigue siendo la imagen de un auténtico joven héroe, pensó con un dejo de envidia en la voz. Caballeros. Lois se sentó en la silla principal, recorriendo con la mirada la sala. La guerra ha terminado, estamos entrando en la fase de recuperación. Sé que todas las familias han sufrido graves pérdidas y tienen sus propias ideas, así que la reunión de hoy será directa y concisa, sin rodeos. Si tienen alguna opinión, por favor, exprésenla. Golpeó suavemente la mesa, yendo directo al grano, prescindiendo incluso de formalidades. Esto fue inesperado para todos y toda la sala quedó en silencio al instante. Un silencio incómodo. Muchos intercambiaron miradas, era evidente que se habían preparado con antelación, incluso planeando qué defender y qué proponer. Pero en ese momento, nadie estaba dispuesto a hablar primero. La atmósfera era como miel solidificada, densa y lenta, como si temiera que un movimiento en falso pudiera romper un hilo invisible. Brock frunció el ceño ligeramente, esperaba que Roland hablara primero, pero el anciano se encogió como un ratón de campo. Justo cuando el aire estaba a punto de congelarse, el barón John se rió entre dientes y levantó la mano para hablar. Jefe, ahora que ha vuelto, tenemos comida, refugio e incluso aguas termales. Después de la guerra, por fin tenemos un hogar. Sinceramente, no tengo nada de qué quejarme. Luis se giró para mirarlo y sonrió. Luego continuó con calma, como no hay sugerencias, pasemos al siguiente punto del orden del día. Al ver que Lois estaba a punto de saltarse la parte de la propuesta de matrimonio, Brock sintió una ola de inquietud y ansiedad creciendo dentro de ella. Algo estaba mal. Eso no era lo que esperaba. Los pocos líderes que había reunido ahora estaban acobardados por el miedo, sin atreverse siquiera a mirar a Lois a los ojos. Aquellos que habían sido más agresivos en privado ahora parecían esculturas de madera congeladas en sus asientos. ¿No dijiste que tan pronto como Lois regresara, necesitaría aprender algunas reglas? Echó un vistazo a los pocos aliados que previamente habían estado alineados con él. El barón Harris estaba mirando sus propios zapatos, e incluso ese chico, Cyrus, estaba extrañamente callado, con ojos inquietos. Y el vizconde Roland, como era de esperar, parecía temblar, con la mirada fija en la esquina de la mesa como si él mismo fuera una silla. Todo inútil. Anoche se golpeaban el pecho diciendo que podrían hablar directamente en la reunión, pero ahora ni siquiera se atrevían a levantar la cabeza. Brock sintió que la oportunidad se le escapaba de las manos y apretó los dientes. No puedo esperar más. Se levantó lentamente, con una sonrisa amable y humilde en su rostro, su voz firme pero respetuosa. Lord Lois. Comenzó con una respetuosa introducción. En primer lugar, permítanme, en nombre de todos los nobles presentes, expresar nuestro más sincero respeto y gratitud por sus logros en la guerra de la Alabarda de Hielo. Si no hubieras aparecido, el territorio del norte probablemente se habría convertido en un antro de desgracias. Fuiste quien trajo de vuelta la esperanza y quien protegió el último rayo de luz en Pico Nevado. Unos cuantos murmullos de asentimiento resonaron en la sala. No muchos, pero suficientes para que el vizconde Brock continúe. Cambió su tono, disminuyendo el ritmo de su voz, como un anciano experimentado en la familia. Recordando amablemente. Un estudiante de 3er año. Sin embargo, como usted ha dicho, la reconstrucción posguerra es sin duda una tarea larga y ardua, y es precisamente por eso que estamos dispuestos a aunar esfuerzos para compartir la carga y resolver los problemas. Con esto, levantó suavemente la mano. El vizconde Roland, sentado a su lado, se estremeció como si lo hubieran pinchado con una aguja, temblando mientras sacaba un pergamino de su manga. Esto es un propuesta conjunta Snow Peak. Redactado por varios nobles presentes, proponiendo principalmente 2 puntos, sonrió el vizconde Brock, como si anunciara una humilde petición en lugar de una abdicación forzada. Ante todo, solicitamos humildemente que se devuelva debidamente una parte del poder militar a las distintas facciones anteriores para estabilizar la frontera y aliviar la presión sobre las personas desplazadas. En segundo lugar, respecto a la distribución de materiales y la recuperación del territorio, ¿podría el Consejo de Pico Nevado crear un comité especial para analizar el tema conjuntamente con el territorio Marea Roja? No desconfiamos del territorio Marea Roja, por el contrario, esperamos aumentar la confianza pública a través. Gobernanza conjunta. En ese momento miró al joven señor que presidía la mesa. ¿Crees que esto es factible? Mientras tanto, el rostro del vizconde Roland estaba pálido, sosteniendo la carta como si fuera una papa caliente, sin atreverse a mirar a Lois a los ojos, murmurando en voz baja. Yo, solo la estoy entregando. Las miradas de todas direcciones se volvieron hacia él, como manos invisibles, levantándolo de su silla y conduciéndolo al altar. El vizconde Brock observó cómo el documento finalmente llegaba a la mesa y dejó escapar un suspiro silencioso. Permaneció de pie, sonriente, sus palabras impecables, e incluso sintió un toque de triunfo en su corazón. Todo iba según lo previsto. Ningún noble se opuso, e incluso el vizconde Roland entregó obedientemente la carta. Combinado con su propio arte de retórica, primero el respeto, luego el consejo, primero el elogio, luego la persuasión, con el avance y la retirada apropiados y la medida adecuada. Esta era la táctica social en la que sobresalía el vizconde Brock. Buen trabajo. Estaba a punto de mostrar una sonrisa perfectamente serena cuando, de repente, se dio cuenta de que el joven a la cabecera de la mesa no había pronunciado una sola palabra en todo el tiempo. Lois simplemente se sentó allí, sus dedos tamborileando rítmica y suavemente sobre la mesa de madera maciza, como un tambor de guerra distante.
Ninguna respuesta, ninguna refutación, ninguna declaración. Su mirada, sola, como una espada en la noche fría, recorrió el espacio de un lado a otro de los asientos. Los que acababan de repetir las palabras del vizconde Brock bajaron la cabeza, como si una espada afilada estuviera presionando contra sus cuellos, sin atreverse a mirar hacia otro lado. La sonrisa del vizconde Brock se congeló lentamente. De repente, sintió un poco de frío y lentamente comenzaron a aparecer gotas de sudor en su nuca. ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué no refutaba? No morder el anzuelo fue el contraataque más despiadado. Simplemente no le importó la llamada. Propuesta conjunta Pico da Neve Nobre. Sin siquiera molestarse en refutar su legitimidad. ¿Estaba esperando a que terminara de hablar para poder hacer un movimiento decisivo? En ese momento, un pensamiento ridículo y aterrador cruzó la mente del vizconde Brock, ya lo sabía. Vizconde Brock, dijo Lois con voz fría como la nieve. ¿Es usted el autor principal de esta propuesta? El vizconde Brock enderezó la espalda, intentando mantener la compostura, lo soy. Pero este es el consenso general. He entendido. Lois asintió con un tono no áspero, sino como el golpe del mazo de un juez. Levantó su mano derecha y la agitó ligeramente. Llévenselo. La puerta se abrió de golpe. Auge. Y varios caballeros del departamento de auditoría y Bradley entraron al pasillo con firmeza, provocando un bajo murmullo de botas de combate. Levantaron un documento y Bradley se hizo a un lado, carraspeando y leyendo con su habitual tono oficial. La información del departamento de auditoría de la Marea Roja indica que el vizconde Brock conspiró en secreto con bandidos desplazados para atacar graneros y puestos militares, creando múltiples disturbios entre los desplazados e intentando tomar el poder militar en medio del caos. Durante la guerra, conspiró con grupos nobles, intentando perturbar el orden interno de la Marea Roja y, presuntuosamente, tratando de influir en la estructura de reconstrucción de la conferencia de Pico Nevado planeando actos ilícitos. Toda la sala de conferencias pareció congelarse instantáneamente. Nadie se atrevió a moverse. El vizconde Brock se quedó paralizado, con los labios en movimiento, incapaz de emitir sonido alguno. Instintivamente, quiso negarlo, gritar injusticia, incluso correr hacia allí, arrebatarle el documento de las manos y hacerlo pedazos. Pero no podía moverse porque en ese momento vio claramente, la mirada de Lois no era de enojo, sino de cansancio. La indiferencia de un superior hacia un simple juguete indigno. Mientras el vizconde Brock era arrastrado hacia la puerta, forcejeó, con la voz ronca. Pero los brazos gruesos y pesados de los caballeros eran como bandas de hierro que lo mantenían firmemente en su lugar. No podía entender cómo había organizado todo, con múltiples capas de transferencias, evitando la vigilancia, e incluso los contactos eran todos personas completamente confiables. ¿Cómo podría saber? Este pensamiento persistía en su mente, como un remolino en aguas tranquilas, ahogándolo entre el absurdo y el terror. No tenía idea de que Lois poseía un sistema de inteligencia diaria que parecía una forma de hacer trampa. De hecho, incluso sin el sistema de inteligencia diaria, incluso si Lois no supiera nada sobre las acciones del vizconde Brock, podría fácilmente presentar una acusación suficientemente grave contra él, destituirlo de su alto cargo, sacarlo de la Cámara del Consejo, arrojarlo al barro y hacerlo decapitar. Porque era sencillo, la mayoría de los nobles. Ya no había ningún noble presente. Ya no tenían títulos de caballero, sus propiedades estaban reducidas a cenizas, sus feudos sepultados por la nieve, sus parientes muertos o huyendo. También carecían de apoyo financiero. Las mansiones de los diversos grandes nobles del territorio del norte se habían derrumbado hacía tiempo en la calamidad del nido de la madre del juicio final. Eran simplemente personas desplazadas que habían escapado de las ruinas, simplemente personas desplazadas vestidas con atuendos nobles. Luis les concedió la dignidad como cortesía hacia el imperio. Ley noble. ¿Qué derecho tenían a negociar con Luis? Saltar frente a él solo lo irritaría. Y lo que era aún más absurdo, ellos mismos lo sabían. Así, cuando el vizconde Brock fue arrastrado afuera y su cabeza ensangrentada cayó al suelo, nadie se sorprendió realmente y nadie se atrevió a gritar en protesta. Sus ojos mostraban miedo, no indignación. Lo que rápidamente pensaron fue: menos mal que no dije demasiado. ¿También se enteró de mí? Lo siguiente que tengo que hacer es ser más discreto. La sala de conferencias estaba en completo silencio, solo se oía el crepitar de la chimenea. Luis no se levantó. Él simplemente se reclinó en su silla de respaldo alto, su mirada escaneando fríamente la habitación. Bradley, dijo débilmente, continúa. El viejo mayordomo se levantó, desplegó el documento que tenía en la mano, su voz clara e implacable. El barón Harris intentó sobornar a funcionarios de transporte en 3 ocasiones, con la intención de asignar materiales que no pertenecían a su cuota. Hace 7 días, Cyrus Carlan intentó contactar en secreto a antiguos familiares y, en secreto, intentó organizar a los caballeros restantes, violando la orden de unificar el poder militar. Con cada nombre y acusación leídos en voz alta, el aire en la habitación parecía volverse más frío. Algunos bajaron la cabeza, otros palidecieron y otros empujaron sus sillas hacia atrás en silencio, como para evitar miradas indiscretas. Cyrus Carlan se levantó de repente. Joven aún, lleno de vigor, con el rostro enrojecido, gritó casi histéricamente: ¿Cómo te atreves? Soy un conde, un noble legítimo del territorio del norte. Tú eres solo un vizconde. ¿Quién te dio la osadía de juzgarme? Antes de que terminara de hablar, Lois finalmente se movió. Él simplemente inclinó la cabeza ligeramente, dándole una mirada impaciente, y luego se giró hacia el comandante de los caballeros de la Marea Roja que estaba a su lado.
con un tono tan indiferente como si estuviera discutiendo sobre el clima: cállatelo y arrástralo afuera. Se dio la orden y la acción fue rápida. 2 caballeros de la Marea Roja, completamente armados, salieron casi simultáneamente. Uno de ellos tomó un paño y lo metió bruscamente en la boca abierta de Cyrus. El otro lo agarró por el cuello, lo tiró junto con la silla al suelo y lo arrastró fuera del pasillo. ¡Arg! ¡Umf! Los gritos se convirtieron en gemidos ahogados y sus botas rasparon bruscamente el suelo de piedra. Nadie los interrumpió y nadie dijo nada. Incluso los pocos nobles que habían estado conversando en secreto con él en la misma mesa bajaron la cabeza, como si no lo conocieran. Lois bajó las pestañas, levantó su taza de té y tomó un sorbo, como si la conmoción no valiera la pena su pausa. Fin del video.